En esta masterclass vas a conseguir saber cómo hacer para crecer tu proyecto astrológico hasta donde sea que te propongas. Es igual si todavía es una idea en tu mente, si no tienes muy claro cómo conjugar todo lo que sabes hacer y nunca has lanzado nada, como si ya haces sesiones individuales y no acaban de llegar todas las que quisieras, como si ya vendes cursos o incluso si tienes una escuela. Te voy a explicar cómo es el sistema que debes de seguir para crecer tu proyecto astrológico sin límites allá donde tú quieras, ¿vale? Para eso es importante que tú sepas tu objetivo, pero te aseguro que al acabar de ver esta masterclass vas a decir, wow, muchísimas gracias, no sabía gran parte de todo esto y me voy a poner a aplicar, porque lo más importante es que tomes nota y que tomes nota para realmente aplicar las cosas que comento. Mira, llevo muchos años en esto de ayudar a personas a vivir de su proyecto astrológico. Por tanto, la información que ahora te voy a dar viene de cientos, miles de conversaciones con emprendedores, con sus proyectos, al lado su carta natal, las objeciones que ellos tienen, los problemas que han pasado y las soluciones que les he aportado y cómo ellos han ido consiguiéndolo. Vamos a hablar de temas legales, vamos a hablar de cómo hacer una buena web, vamos a hablar de anuncios, vamos a hablar de por qué no funciona Instagram muchas veces, por qué publicamos y no obtenemos resultado, vamos a hablar de autoestima, de confianza, de cómo hablar bien a la cámara, vamos a hablar de cómo superar el miedo a ser visible y a la crítica, vamos a hablar de cómo hacer para que todo lo que sabes hacer pueda conjugarse en un mismo acompañamiento y ofrecérselo a las personas de forma muy coherente. Vamos a hablar de lo que se necesita para plantarse delante de una cámara y crear vídeos, reels, newsletter, todas las que quieras con total coherencia y sin necesidad de ser una persona súper inspirada. Vamos a ver cuál es el ingrediente que se necesita para saber hacer esto. Vamos a hablar de por qué a veces es interesante escalar, crecer un canal a través de estrategia orgánica. Esto quiere decir sin pagar a nadie para subir de seguidores y tener más ventas. Vamos a hablar de cuándo es interesante invertir en publicidad y cómo se hace. Vamos a hablar de por qué a veces son interesantes ciertos vídeos de YouTube y ciertos no. Cómo puedes hacer para mejorar esto. Vamos a hablar de cómo mejorar tus reels si es que lo haces o publicaciones. Vamos a hablar de cómo gestionar el éxito si es que ya lo tienes y te estás sobresaturando de trabajo. Vamos a hablar de inteligencia artificial para astrólogos, herramientas que puedes utilizar para que te funcione súper bien lo que estás haciendo. Vamos a hablar de cuando un proyecto se estanca porque no está la estructura fiscal bien hecha. Muchas veces, a veces ni podemos comenzar el proyecto porque tenemos otro trabajo y no sabemos cómo comenzar a emprender. Vamos a hablar de cómo hacer esto de forma simple. Vamos a hablar también de cómo visibilizarte de forma simple, cómo hacer para no caer en la presión de wow, tengo que trabajar 1000 horas en visibilizarme y no sé cómo hacerlo y esto me está desgastando. Vamos a hablar también de dónde está la astrología dentro de tu proyecto, cómo encajar bien si tu proyecto está hipercentrado en la astrología o si solo es un pequeño satélite de tu proyecto, cómo encajarlo. Vamos a hablar también de cómo ser cada día mejor astrólogo, cómo introducir la astrología mejor en tu proyecto. Vamos a hablar también de la potencia que tiene una newsletter astrológica y cómo hacerla. Vamos a hablar también de por qué postergamos muchas veces decisiones sobre nuestros proyectos que nos convienen muchísimo y cómo rebajar el estrés de un proyecto que funciona, si es tu caso. Vamos a hablar de cómo aterrizar ideas sobre proyectos astrológicos que tienes súper en el aire, así que prepárate porque la sesión puede ser larga. Te animo muchísimo a escucharla, aunque la escuches en el coche o luego en casa, ir parando, ir anotando cosas que luego puedas lanzarte a hacerlas, ¿vale? Es desde luego la masterclass más potente que he lanzado jamás y la lanzo para todas aquellas personas que no paran de preguntarme lo mismo, para que comprendáis que esto tiene un formato, hacer crecer un proyecto astrológico tiene un sentido. Aquí os lo voy a explicar muy bien y no te preocupes que tu caso va a estar segurísimo dentro de esta masterclass, que deseo que te funcione a las mil maravillas. Para conseguir cualquier objetivo que tengas con tu proyecto astrológico, para hacerlo o nacer o crecer o enfocarlo bien porque se está yendo de madre y el éxito te está desbordando, ¿qué puede pasar? Hay que seguir 3 pasos muy claros, ¿vale? El primero es la creación de producto. Si nunca has creado un producto principal, pues tienes que hacerlo por primera vez. O si tu proyecto lo que quieres es que crezca y tenga más éxito, si ya está iniciado pero todavía no estás al nivel que te apetece, es que hay que refinar la oferta, el producto que estás ofreciendo. Ahora te explicaré cómo se hace, ¿sí? Y si se te está yendo de madre el proyecto porque tienes demasiado éxito, porque tienes una escuela gigante o porque tienes muchísimos alumnos, lo que estará pasando es que te estás centrando en varios productos a la vez.
vez, ¿vale? Entonces, el primer paso siempre es la oferta, el producto que tú tienes. ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Para los que estáis empezando, lo que os va a pasar es que no tenéis ninguno. Tenéis ideas, tenéis una sesión, ofrecéis sesión de carta natal o sesión de péndulo con lectura de carta, pero eso no es exactamente un producto. Ahora hablaremos de qué es un producto, cómo se forma y lo entenderéis bien, ¿vale? Pero el primer paso, siempre, para conseguir lo que quieras de crecimiento de tu proyecto astrológico en 3 meses, es revisar el producto bien. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es revisar tu método de visibilidad, de visibilización. Si estás empezando, pues es posible que nunca hayas hecho un post en Instagram. O puede ser que lleves 2 y 3 años haciéndolo y que te hayas abierto una web y no hayas conseguido ni un solo consultante ni una sola venta de tu programa. Es súper habitual. Tener un mal sistema de visibilidad hace que corramos un riesgo gigante, que es que nos pensemos que no somos buenos en nuestro trabajo porque la visibilidad no nos está funcionando. Audito una media de 15-20 proyectos a la semana y te aseguro que me pasa mucho esto. Gente con un potencial increíble que, porque durante 2 años lo intentó a su forma, sin ninguna ayuda, o porque le pagó 500 euros a no sé quién, no triunfa y vienen totalmente desvalorizados, con autoestima baja. Hablaremos de esto, ¿vale? Entonces, en este caso, si estás empezando, el tema de la visibilidad tienes que saber hacerlo de forma simple y de forma estructurada. Tienes que tener una estrategia clara, no cualquier cosa al tuntún. Luego hablaremos de cuál es esta estrategia, cuál es la mejor, ¿vale? Si hace tiempo que ya publicas, que ya estás haciendo entrevistas, tienes algunos resultados, pues estás facturando desde 1.000 euros a 5.000 euros al mes, el proyecto ya va rodando, pero todavía no te sientes a gusto del todo, no hay los resultados esperados, tienes que meter demasiada fuerza en esto y sientes que se te cae el pelo del desgaste. Hay que revisar el sistema de visibilización porque tiene que ser simple. Al igual que la oferta principal debe ser simple, el sistema de visibilización también. Hay que revisar cómo te estás visibilizando porque puede ser que la estés liando y no sea nada simple y requiera demasiado de ti, no puedes con eso y te vas desgastando. Hablaremos de cómo es hacer un sistema simple. Aquí es donde hablaremos de anuncios, de pagar por publicidad o no, cómo se crece en orgánico, etcétera. Si tu proyecto ya está que lo revientas, tienes una escuela genial que va súper bien, pero el sistema de visibilización te está desgastando, hablaremos de esto, cómo hacerlo simple, cómo volver a la sencillez. Si tenemos estos 2 pasos bien hechos, creación de oferta principal buena, visibilidad simple, si estos 2 pasos están simples, el tercer paso, que es la gestión del éxito, irá rodado. Realmente los primeros 2 pasos son siempre los más importantes. La gestión del éxito o del fracaso es el paso número 3 y la consecuencia de los 2 primeros. Cuando llevamos 2 años publicando en Instagram y nadie nos dice nada, hay que gestionar el fracaso. Cuando llevamos 3 años y resulta que nos va súper bien, pero nos damos cuenta de que tenemos 100 alumnos y nos dicen que el apartado legal lo tenemos fatal y que hay muchísimos huecos, o llevamos 3 años, nos va súper bien, pero se nos empieza a caer el pelo por el estrés, aquí hay que revisar la gestión del éxito. Aquí es cuando hablaremos pues de automatizaciones, inteligencia artificial, volver a retocar los otros 2 pasos, qué es lo primero que debemos delegar en un proyecto astrológico, muy importante esta pregunta, ¿qué es lo primero que debo delegar? ¿Y qué es lo que no puedo delegar ni de broma? Y estos son los 3 pasos esenciales, ¿vale? Oferta principal, crearla bien, visibilizar de forma simple y gestionar el éxito de forma sostenible. Es muy fácil esto, es decir, que la gestión de todo lo que estás haciendo, tanto el fracaso como el éxito, quepa en tu calendario y te deje suficiente tiempo libre para ser feliz. Aquí tienes ya un buen testeo, ¿vale? La gestión de los resultados que estás teniendo te deja suficiente tiempo libre en el calendario para ser feliz, porque si la respuesta es que no, o necesitamos retocar los 2 pasos primeros, o la gestión del éxito hay que mejorarla con delegación, automatizaciones, etc. Mucha gente se acerca a mí con ideas sueltas de emprendimiento o con un emprendimiento ya comenzado, pero realmente detrás de eso no ha habido ningún arquitecto. Te lo explico de otra forma. Mi pareja, Miquel, un día creó una casita junto a mi hijo, una casita de madera en medio del bosque que todavía hoy se mantiene. Pasados los años y la casita se mantiene. Miquel no es constructor, él es informático y emprendedor, pero no es su oficio. ¿Por qué esa casita pudo hacerla muy bien y aún se mantiene? Porque teníamos un amigo arquitecto que estaba al lado de Miquel ayudándole paso a paso. Cualquiera realmente puede hacer una casita. Miquel la hará más pronto, yo la haré más tarde, pero con la ayuda de un buen arquitecto al lado podrá ser. ¿Qué sucede con el emprendimiento y los proyectos astrológicos? Pues que como puedes abrirte un Instagram gratis de cualquier forma y puedes subir un vídeo a YouTube, la gente lo suele hacer sin ton ni son y sin ningún tipo de acompañamiento bueno. O cuando tienen un acompañamiento bueno, pasa muchas veces que no siguen las normas porque son contraintuitivas. Es muy importante que comprendas esto. Las normas para crecer un proyecto son contraintuitivas, no son lógicas. Esto es muy importante. Cuando yo empecé en este mundo, vivía en el bosque, era vegetariana, no quería
quería ni escuchar hablar del dinero, que me parecía todo cosa horrible y de estafadores. Y cuando me empezaron a decir cómo funcionaba esto, yo sentía total ilógica cuestión. Digo, no puede ser, pero ¿cómo es que hay que hablar así y decir esto y empezar por aquí? Esto va contra mi lógica. Pero es verdad que también viví el proceso de la casita y también iba en contra de mi lógica. Lo que entendí es que tanto para hacer una casita como para construir un proyecto, no sabes. Y tienes que ser humilde de entender que no sabes. Y entonces, o bien te pones en manos de alguien, o bien te lo estudias gratis por YouTube, pero hay unas normas que no conoces. Y te pido la humildad del cinturón blanco aquí. Igual que yo la tengo cada día que aprendo de muchísima gente, igual que la tuve al principio, me costó, pero al final entendí que hay muchas cosas que uno no sabe y que gente con experiencia sí puede saber. Y aquí vengo a aportarte la experiencia de estos años vividos y realmente empiezas a ver normas y reglas. Seguro que tú en tu trabajo también las ves y tendrías muchísimo que enseñarme. Te voy a explicar esta arquitectura que hay por dentro y tu labor es ganarte la confianza en que esta arquitectura es posible y funciona. Luego hablaremos de la confianza que tengas en ti mismo, ¿vale? Porque para hacer crecer un proyecto astrológico tienes que encontrar un arquitecto que te ayude, tienes que encontrar un sistema de arquitectura que creas en él, tienes que creer en que una casa no se va a caer, pero luego entra el tema si crees en ti. Eso también lo hablaremos, cómo ganarse la autoestima, cómo salir a cámara tranquilo, cómo entrar en coherencia. Está el tema de todo, si tú crees en ti suficiente como para llevar a cabo esto. Si te ves levantando una cabaña o no te ves. Mucha gente podría contratar a un arquitecto y hacer la cabaña con sus manos, pero no mucha gente lo hace, ¿verdad? Aquí entra la confianza en ti mismo. Pues vamos a empezar ya con el paso 1, que es la creación de la oferta. Si acabas de empezar, puede ser que seas el típico caso de llevo 2 años publicando en Instagram y no consigo resultados. Te diría que del 80% de proyectos que audito de este calibre, lo que pasa es que en ese Instagram no hay ninguna oferta ni se le está hablando a nadie. Y no hay nada peor que un novato inespecífico. Cuando tú tienes reputación, por ejemplo, Tony Robbins o Pablo Flores, tú puedes ser inespecífico que vas a vender. Es decir, Pablo Flores puede decir astrología para tener la cara más bonita aplicando estos consejos. Y mañana puede decir astrología para que tus hijos estén mejor. Y pasado puede decir astrología para la salud. Y va a venderlo todo porque tiene autoridad. Pero si estás empezando y eres inespecífico, no te vas a comer un torrao. Aquí es donde pincha la mayoría de gente, ¿vale? La mayoría de personas tienen un Instagram en el que publican cosas muy diversas y en las que no están llamando a nadie. Es muy típico ver un Instagram que dice sanación del alma, tarot, astrología, péndulo hebreo, te ayuda a conectar contigo mismo. No se sabe para quién trabaja, no se sabe su método, no comprendes los objetivos a los que te va a llevar. Entonces, si tú estás empezando y te pasa esto, tienes que aplicar la técnica de las 2 manos llenas. Y si ya has empezado tu proyecto y te estás volviendo loco porque tienes muchos frentes abiertos, tienes que volver a hacer esta técnica, ¿vale? ¿Cuál es esta técnica? Las 2 manos llenas significa, en la mano derecha, saber a quién le estás vendiendo y en la mano izquierda, qué les estás vendiendo. Si la palabra vendiendo te rechina, luego le dedicaremos un tiempo, porque ya te digo, vender no es nada malo, no es ningún problema. Ahora sí que es una rotura de ego importantísima. Y a la gente que no le gusta verse como vendedora es porque no son capaces de que se les caigan los anillos, ¿vale? Mi tatarabuela era mendigo y pedía en la calle. Y cada día comprendo que vender y mendigar es lo mismo. Salir ahora aquí en un vídeo en YouTube para que me conozcas, para que veas lo bien que trabajo, es lo mismo que mendigar. Es lo mismo que salir y decir, busco trabajo y lo necesito. Efectivamente, lo necesito. Y sé hacer esto y te lo muestro. Luego deconstruiremos la palabra vender, marketing, la palabra publicidad, para que comprendas cuánto hay de tu propio ego en el tema de decir, no, eso conmigo no va. Con total honestidad es la forma más fuerte que tengo de desbloquearte, hablarte claramente sobre qué hay detrás de que esas palabras no te gusten. Volvemos a la creación de oferta. Todos los Instagrams o Facebooks o YouTubes que no funcionan porque no tienen las 2 manos llenas. Veo YouTubes que dicen tránsito de la luna nueva en Acuario, lo que la astrología tiene para ti, pero para ti, ¿para quién? ¿Para mamis embarazadas? ¿Para líderes de proyectos económicos? ¿Para gente en depresión? Necesitas hablarle a alguien. Entonces, en tu mano derecha tienes que tener muy claro para quién trabajas y en tu mano izquierda qué les ofreces. En mi caso, ¿para quién trabajo? Trabajo para líderes de proyectos astrológicos, sea que los tienen en la mente, sea que todavía nunca han comenzado o ya han empezado y tienen sesiones pero no ganan el dinero suficiente, no saben cómo introducir varias técnicas con la astrología, etcétera. Estas personas las conozco súper bien, eres tú, te estoy hablando a ti y a lo largo de este vídeo vas a escuchar un montón de cosas que te resuenan muchísimo, porque de hecho todo lo que estoy diciendo lo he sacado gracias a ti, a todas las veces que me has preguntado cosas, ¿vale? Yo en mi mano izquierda podría tener un curso de maquillaje para salir a la cámara, un retiro para grabarte mejor, pero no, yo en mi mano izquierda tengo mi acompañamiento, que tiene una forma, una estructura específica. ¿Me entiendes que tú puedes en la mano derecha tener una cosa y a esa misma persona ofrecerle 100.000 productos
productos diferentes? Entonces, lo primero es llenar las dos manos. Una vez tienes las dos manos llenas, tus publicaciones en Instagram empiezan a funcionar, tus publicaciones en YouTube también, y todo empieza a cobrar sentido. Para esto, tienes que centrarte en hablarle siempre a esta persona que tienes en mente. Este es el gran secreto por el cual los Instagrams y los YouTubes no funcionan, porque no le hablan a nadie. Muchas veces audito webinars. Webinars son vídeos de 5 a 20 minutos en los que la gente hace su propuesta. El mayor error es que en el primer minuto no le están hablando a nadie. Webinars que empiezan diciendo: el mundo hoy en día está muy difícil y sé que te sientes perdido. Si tú empiezas así, la gente se marcha. Los consumidores no somos tontos. Tenemos muy claro que tenemos poco tiempo y estamos ansiosos por encontrar cosas que nos ayuden de verdad. Entonces, yo sé que en los primeros segundos, minutos, siempre tengo que decir: oye, ¿tienes un proyecto astrológico? Porque si no, la gente se me va a marchar, no me va a entender. Tú tienes que encontrar qué es esto para ti. Tienes que encontrar si es: oye, ¿te preocupa tu peso? Oye, ¿tienes hijos y no sabes si querrías tener otro y tienes que tomar esa decisión? Tienes que conocer qué le duele a la persona. Y no es para engañarle ni para hacerle nada malo. Es para hablarle a él y no a otra persona, para que te entiendan, ¿vale? Todo esto del marketing, de la publicidad, va de Mercurio, va de comunicación fina, fina, fina. No va de engaño. Es verdad que estás quemado porque te han engañado marcas que parece que todo está muy bien y te enteras que trabajan con esclavos, gente que te vende un producto y luego era mentira. Hay gente que lo hace muy mal, pero también hay gente que lo hace súper bien. Y tú tienes que ser de estos segundos. Tienes que ser de las personas que no hacen marketing engañoso, sino que hacen una comunicación increíble, un gran orador. Eso es lo que tú tienes que luchar por ser y olvidarte de eso de el marketing no es para mí. Mucha gente viene y me dice: oye Raquel, ¿cómo puedo tener más visibilidad en YouTube o en Instagram? Y le hablo de la palabra publicidad y me dicen: yo no quiero hacer publicidad, ¿eh? Digo: pero si subir vídeos a YouTube y a Instagram es hacer publicidad. Pero hay un bloqueo muy grande con estas palabras. Entonces, lo primero es tener las dos manos llenas para poder hacer una oferta. Y lo más importante es que todas tus publicaciones que luego quieras hacer vayan siempre al corazón de la persona para la cual trabajas. Y si no sabes para quién trabajas, no hay proyecto, estás perdido. Ahora, es posible que ya sepas para quién trabajas porque llevas años trabajando de lo tuyo, como terapeuta que incluye la astrología, como artista que incluye la astrología, y aún así me digas: oye Raquel, pues es que yo hago un retiro para desbloquear tu yo interno, hago otro para mejorar tu marca personal y hago otro para familias. Yo no sé quién tengo en las dos manos. Aquí entonces estarás en esa barrera entre los 1000 y los 5000 y será difícil que subas. Ojo, con el tiempo, después de mucho pico y pala, gente como Tony Robbins, como Pablo Flores, como Mía Astral, sí se puede llegar a hacer cualquier cosa, pero en los inicios no. En los primeros 3 años ya te digo que no. Tú puedes luego diversificarte una vez tienes autoridad y éxito y has ayudado a mucha gente y la gente te conoce, te reconoce y el boca a boca va como un tiro. Antes no. Aquí mucha gente me dice: uy, pero Raquel, pero si yo entré a trabajar con no sé quién, le compré un curso a una chica de constelaciones familiares, tampoco es que ella hable para mí exactamente. Cuando le hago pensar a esas personas: mira, recuerda bien cómo la conociste. Ah, pues me dijeron que atendía tal consultoría, entré en la web y o sea, siempre hay algo que tú ves que te resuena. Exactamente. Aunque pienses que no, te invito a revisar las compras que tú haces y a ver cómo sí que has conectado con que esa persona te puede hablar a ti en específico y te puede ayudar a ti. Porque hay algo en lo que resuena contigo. Tú no vas a ir a coger nada de nadie que no resuene exactamente con tu caso. No somos así. Aunque te parezca contraintuitivo y lo que te apetezca es hacer lo que te da la gana, como a la mayoría de gente que me dice: no, no me quiero poner específico, quiero hablarle a todo el mundo, es que me gustan varios temas. Es un error, ¿vale? Y es una de las primeras cuestiones de esto de la arquitectura, que es antilógico. Una vez una mujer me dijo: es que yo tengo amigas que tienen un canal de YouTube grande, que hacen retiros y tal, y hablan de todo. Y aquí os invito a comprender que muchas veces no sabéis todo lo que hay detrás de este tipo de gente. Es decir, puedes oficiar retiros y tener muchos seguidores en YouTube y no tener dinero. Te pongo un caso. Una vez vino una chica que tenía 70.000 seguidores en Instagram. Increíble. O sea, a mí nunca me había llegado una chica igual. Y le pregunto cuándo fue su mejor mes de facturación y me dice 500 euros. Digo: wow, ¿qué está pasando aquí? Bueno, resulta que su Instagram estaba lleno de memes de astrología. Entonces, sí, efectivamente la gente los consumía mucho. Pero cuando ella iba a demandar autoridad y decir: te leo tu revolución solar, no se fiaban porque era la chica de la risa, ¿no? Entonces, ojo, no siempre hacer retiros y tener seguidores implica tener un sistema del que vivas muy bien. Te invito a, cuando testes a alguien para seguir su ejemplo, comprenda si tiene un método o no. Y no es por desfavorecer a nadie, es porque yo misma me he visto muchas veces haciendo retiros y tal y que no me llegaba el dinero. O sea, no te creas que porque veas a alguien haciendo retiros o saliendo en 4 entrevistas ya vive súper bien. Son otras cosas las que te hacen vivir bien. En este caso, te lo prometo, es tener un sistema y un método simple. Tal vez tú que me estás escuchando lo has vivido esto, de tener una afluencia muy grande de gente que luego no se traduce en nada. Esto pasa mucho.
y hablaremos de cómo desenudar esto. Volviendo al producto, las dos manos llenas. Tienes que saber para quién trabajas y qué le ofreces. Si no lo tienes, no vas a saber qué decir en Instagram ni en YouTube. Tu proyecto va a estar desorganizado. Vas a vivir de lanzamientos. Si es que ya tienes gente, pues ahora lanzas un retiro, ahora lanzas otro, ahora lanzas un curso, ahora lanzas otro. Y esto es súper agotador. No tener un producto principal recurrente que funcione bien es un lío. Y aquí está uno de los componentes más importantes que tiene que cumplir tu oferta principal, que es que debe costar más de 330 euros y debe de ser recurrente. Es decir, debe de poder entrar la gente casi cuando quiera. ¿Y por qué debe de costar más de 330 euros? Porque si no, está difícil vivir de vender sesiones a 50 euros. ¿Se puede? Se puede. El desgaste es gigante y no siempre es tan guay como parece para la gente. Cuando me pongo con mis emprendedores a ayudarles a crear este formato, porque un formato de 330 euros, de verdad, la gente lo paga súper fácil. Piensa en ti. Dime si el último año no has hecho una compra de 330 euros que tenga que ver con superación personal o finanzas o lo que sea. Dime si no la has pagado a plazos y si no lo has hecho, pues ya te digo que la mayoría de la gente sí tiene esta inversión hecha, ¿vale? 330 no es nada si lo que ofreces es bueno. 330 euros es la oferta principal y recurrente que debes crear y aquí dentro puedes meterle un pack de sesiones o puedes meterle ya algo más pro como un programa con vídeos grabados, etcétera. Pero si haces algo más bajo que esto, te va a costar mucho vivir con honor de tu trabajo porque vas a tener que estar siempre a cuentagotas. Sin embargo, si tu producto principal cuesta 330 euros mínimo, a la que hagas 5, 6 ventas, pues ya tienes un sueldo de la media, ¿sí? Para tú vender algo de 330 euros tiene que ser bueno, es decir, tienes que dar todo de ti y proporcionar una solución. Esto daría para otra masterclass. Cómo proporcionar soluciones de verdad a la gente y no sentirte un impostor. Pero esta es un poco la base de la oferta, que sea recurrente, que la gente pueda entrar siempre que quiera y que sea tu oferta principal. Luego puedes ofrecer otras cositas a la vez, pero te recomiendo trabajar esta y mantenerte de 6 meses a un año ofreciéndola, mejorándola, trabajándola. ¿Por qué? Porque así la gente sabe de qué vas, sabe quién eres. Si no, no se enteran. Así consigues resultados para tu gente. Mira, te voy a explicar en verdad el secreto que hace que las ofertas sean buenísimas. Es mantenerlas en el tiempo e ir mejorando las objeciones de la gente que te entra en el programa. Cuando yo creé el primer programa para ayudar a proyectos astrológicos a vivir de lo suyo, ese mismo programa, que aún hoy mantengo, era 1000 veces peor que el que hoy ofrezco. ¿Por qué? Porque de todas las dudas que han tenido la gente, los problemas que no conseguían superar, los he ido solucionando uno a uno hasta que ahora es buenísimo, es infalible, porque ha habido mucha prueba y error. Así es como una oferta se mejora. Por eso debes mantenerla también. Y esta oferta, no ha habido persona con la que yo haya trabajado que no haya conseguido crearla. Se te puede hacer un mundo si estás comenzando a cobrar 330 euros. Si ya llevas tiempo, te será muy fácil. Pero es simplemente ofrecer algo con todo el sentido del mundo para la persona a la que tienes en la mano derecha. Y siempre hablarle a ella, ¿vale? Hay algo aquí muy importante, que es que a veces la gente diseña cosas que son lanzamientos. Diseña cursos y empieza en septiembre y acaba en diciembre. Eso es una pena diseñarlo así porque no es una oferta principal. Una oferta principal es algo a lo que pueden entrar todo el año. Una membresía sobre tránsitos, una mentoría que combina clases grupales, que son siempre los martes, con sesiones individuales en las que personalizas el aprendizaje, que son en otro día. Hay toda una combinación para saber hacer esto. Se llaman productos evergreen. Significa siempre verde. Productos a los que la gente siempre puede entrar. Y esto es vital. Si no tienes esto para empezar, vaya lío. Porque te vas a pasar un trabajo impresionante para que entren 4 personas en septiembre que te van a pagar, no sé, 300 euros y hasta diciembre no puedes volver a trabajar y a ingresar. Entonces, ¿de qué vives en ese tiempo? Aquí es donde te digo que la mayoría de la gente pincha en este punto. No tienen las dos manos llenas o si las tienen, les ofrecen cualquier cosa o dependen de lanzamientos y es un follón auténtico. De verdad, si estás en este primer paso de creación de oferta principal y no cumples estos requisitos, difícil vivir de esto. Esta oferta, por mi experiencia, se puede crear en una semana. Cuando entran en mi acompañamiento, la media es un mes, pero se puede crear en una semana. En mi caso, dentro de mi acompañamiento, yo tengo ya todas las preguntas arquetipadas, tengo un asistente virtual que ayuda a la gente, luego hay sesión individual conmigo, pero bueno, si te quieres que te ayude otra persona o quieres hacerlo solo, que solo nunca te lo recomiendo, que sepas que no es algo en lo que te debas quedar 5 meses. Crear un producto es algo claro, es algo sencillo. Y te voy a explicar los componentes que tienes que tener para que tu producto sea 100% rentable, viable y que sepas que es impresionante, que va a funcionar. Hay 3 pilares que hacen que la creación de productos sea perfecta. Pilar número 1, que el producto contenga tu carta natal. Ahora te lo explico mejor. Pilar número 2, que el producto contenga todas las técnicas que sabes hacer o las que te gustan, todas las partes de tu terapéutica, de tu artística, de tu creatividad que tú quieras incluir. Y punto número 3, que se dirija a una persona que tenga un dolor que tú ya
ya hayas superado o que al menos estés bastante avanzado en superar. Un ejemplo, en mi caso, yo tengo ascendente cáncer, entonces a mí me encanta la gente, es como mi familia, los emprendedores que guío los veo en retiros y me gusta conocer a sus hijos, ¿vale? Es uno de los componentes que tienen que estar en mi acompañamiento, en mi tipo de producto. Y así tu carta. Si tienes una carta más tipo tierra, pues tendrás que dedicarte a medir y a dar seguridad y a dar tierra a la gente. Si tienes una carta más de fuego, pues será otra cosa. Pero tu carta, toda ella, tiene que estar dentro. Cuanto mejor y más finamente la metas, más funcionará el producto y más cómodo te sentirás. El pilar número 2 es que conjugue todas las técnicas que conoces. Aquí hay algo muy importante, ¿eh? Atento a esto. Te hago una pausa escénica para que pilles la importancia de lo que voy a decir. Tal vez esta masterclass es para escucharla varias veces. Me estoy dando cuenta que tiene que ser así. Es para escuchar varias veces y anotar, ¿eh? Pero todas las técnicas que conoces, en mi caso, pues conozco la astrología, la acupuntura, las flores de Bach y me encanta la cerámica y pintar. Estas 4 cosas tengo que meterlas en mi proyecto si me motivan. Por ejemplo, también soy antropóloga, pero eso, bueno, me motiva, pero no lo veo tan aplicable. Entonces, yo tengo que poder meter mis 4 técnicas. No es tan difícil. Puedo crear una mentoría de astrología en la cual envío algunos audios que hablen de antropología y una vez al año monto retiros para hacer cerámica de los dioses. Hay 1000 formas de combinarlo todo, ¿eh? Esto siempre lo he conseguido con todo el mundo que he trabajado y es fácil. La cuestión es que tienen que estar dentro. Pero, aquí viene la clave, tú no puedes salir al mundo nombrándote por tu herramienta. Si yo pongo en mi canal Raquel, Astrología y Publicidad, es posible que no tenga éxito. O si tú pones Luisa, Tarot y Coaching, es posible que no tengas éxito. Y esto es lo que hace la mayoría de la gente. En su Instagram dice, da color a tu vida a través de la terapia de sanación y las flores de Bach. ¿Qué componente falta aquí? La mano derecha. No hay a quien le hablas. Por eso yo en mi Instagram me llamo Raquel MR Proyectos Astrológicos. En YouTube me llamo Raquel MR Proyectos Astrológicos. Se entiende ya perfectamente para quién trabajo, ¿vale? Si pusiera las herramientas, yo sería muy comparable con 100.000 astrólogos y 100.000 publicistas. Tienes que nombrarte de forma más específica, ¿sí? Sobre todo si no llevas 3 años viviendo tranquilamente de tu proyecto, sin un problema por el dinero. No te nombres por tus herramientas, nómbrate por el resultado que ofreces y las herramientas verás que a la gente le dan mucho más igual de lo que parece. Yo ayudo a vivir a proyectos astrológicos muy bien de lo suyo. Si yo lo consiguiera a través de la hipnosis, vendrían igual que si lo hago a través de la publicidad y la astrología. Lo que la gente quiere es su resultado. Y habrá obviamente gente que le guste más la astrología y gente que no. Pero la gente viene por el resultado. Si tú no te nombras por esto, no va a venir nadie. Entonces, recapitulando. Primer pilar, crear tu producto según tu carta natal. Segundo pilar, crear tu producto incluyendo todas las técnicas que conoces, pero no nombrándote a través de ellas. Y tercer pilar y más importante, que es el que elimina este tema de no sé suficiente astrología, no encuentro la estructura hacia dónde va mi proyecto, es que tienes que ayudar a gente en cosas que ya hayas superado. Por ejemplo, a mí me bloqueaba mucho el tema de legalidad de mi proyecto. Ya lo he superado, ya tengo una estructura buena. Puedo ayudar a gente con la estructura legal de su proyecto y ya está, sin ser abogada, simplemente ayudándoles a hablar con la gente adecuada. Porque eso fue un gran dolor para mí. O si perdiste a alguien en el pasado, has pasado por un duelo, pues aplica astrología con péndulo para el duelo. No te atrevías a salir a la cámara y ahora sí, aplícalo. Tienes que aplicar las técnicas a algo que tú ya hayas superado, porque esto te elimina totalmente el síndrome del emprendedor y además hace que tus anuncios y que tu YouTube y que todo lo que hagas sea buenísimo, porque hablas desde el corazón, desde la honestidad, desde algo que sí has superado y no te tienes que mostrar como el astrólogo más experto del universo. De hecho, yo en mi escuela, que es de emprendimiento astrológico, sin duda alguna no soy la que más astrología sabe, pero pues soy la que les ayuda a vivir de lo suyo, que ahí sí que es donde tengo mucha experiencia, ¿vale? No hace falta mostrarse como un santísimo crack, ¿vale? Aquí también vengo al tema de los títulos. Hay gente que me dice, bueno, me lanzaré a ser astrólogo cuando estudie en la Business Multiverse Astro Horn de Inglaterra, que me dan un título. Y pienso, ay, señor de Dios, esto no es lo que hace falta. Lo que hace falta es realmente ayudar a alguien. La astrología es un método de ayuda. Entonces empieza a ayudar cuanto puedas a alguien y con la poca o mucha astrología que sepas ya podrás ayudar a quien tú eras en el pasado. Si tú montas un producto con esta triangulación, va a salir algo chulísimo, que faltará darle un poco de forma de qué precio le pones, cuántas sesiones hay dentro, si se combina lo presencial con lo online. Te animo mucho a combinar lo presencial con lo online. Te animo mucho a que el mundo online sea el lugar donde te mueves, donde vendes algún producto, donde haces que la gente te conozca, pero cuanto más grande se haga tu mundo online, más fácil te será llenar eventos
eventos presenciales. De hecho, en mi caso, tengo una newsletter con miles de personas dentro y hago anuncios. Yo sé que desde ahí, si yo saco un evento presencial, que lo nombro allí, entonces se llena el evento presencial. Ahora, sin el mundo online, es ciertamente muy difícil llenar eventos presenciales. Y esto te digo que funciona incluso para clases regulares. Si tienes un estudio, una chica que ayudé tenía un estudio de pilates presencial. Ella ofrecía también astrología a la gente que guiaba de vez en cuando. Lo llenó así, a través de una buena newsletter, anuncios pagados, que no paraban de hablar de ciertos productos online, pero sobre todo de su escuela presencial. No dudes que el presencial puedes llenarlo a través del online y funciona como un tiro. Pues para todas estas personas que tenéis muchos sueños, muchas ideas, pero no materializáis, quiero daros un regalo gigante. Olvidaros de decir, no materializo porque soy despistado, no materializo porque no tengo autoestima, es que tengo un bloqueo. La mayoría de vosotros no materializáis porque no tenéis puñetera idea del camino, cómo se hace, y es lo más normal. Es que si a mí me preguntaran cuando empecé cómo crear un emprendimiento, hubiera dicho algo que nada tiene que ver con lo que ahora entiendo. Y yo no he visto esto porque sea una visionaria, sino porque he ido estudiando, aprendiendo, escuchando de gente que ya sabe. Nada ha salido de mí. Lo he captado de prueba y error y de que en el fondo todos los que saben te dicen lo mismo. Todavía no puedes decir que tienes un problema de autoestima y por eso no lanzas tu proyecto cuando ni siquiera sabes cuál es el primer paso para hacerlo. Y el primer paso es este, crear una oferta con sentido. Crear una oferta que estés dispuesto a dar porque tú ya has pasado por ese dolor, etcétera. Si tu proyecto ya lleva tiempo abierto y ofreces muchas cosas, aquí te toca la renuncia de casa 8 en astrología, te toca un poco de Saturno. Verás, ya lo sabrás, que en tu proyecto, si hay muchas cosas, si ya ganas dinero, pero no subes nunca de los 5.000, hay un problema con Saturno, no sabes del todo gestionar tu tiempo, decidir, priorizar, porque esta escalera se sube mucho con Saturno, con la renuncia, con decir, vale, esto no, esto sí, aquí me limito, aquí digo que no, aquí a este consultante le digo que no y ahora a aquel le digo que sí, o a esta colaboración le digo que sí, le digo que no. Entonces, de nuevo, te invito, si tu proyecto no sube de los 5.000 recurrentes, que revises esta creación de oferta, revises si es recurrente tu oferta principal, si se entiende en tu Instagram o en tu web que estás llamando a una sola persona, si todas tus publicaciones y newsletters o cosas que hagas van siempre enfocadas a los problemas que tú conoces que tiene un cierto tipo de personas o no. Si la respuesta es que no a todo esto, será muy difícil subir. Un inciso aquí con las colaboraciones. Muchas personas cuando estamos iniciando, cuando todavía no hemos arrancado o cuando el proyecto no sube de los 5.000, nos escudamos mucho en colaboraciones algunos de nosotros. Las queremos o decimos, ay, es que estoy buscando a esta persona o esta otra para colaborar y no sale. Esto lo escucho muchísimo. Y siempre que lo escucho, sé que lo que aquí está sucediendo es que la persona primero debe lanzar sola y centrarse más en hacer un proyecto ella sola. Es decir, yo ahora tengo el disfraz de Raquel MR Proyectos Astrológicos, pero un día me puedo ir con mi amiga Daniela, que es una crack de lo salvaje femenino, y me puede invitar a su retiro y lo oficiamos juntas. Pero yo soy una, ella es otra y colaboramos. Y algún día tal vez puedo tener un socio o socia, pero en un inicio tú tienes que hacer lo tuyo y empezar a colaborar a través de tú haber creado lo tuyo. Aquí hay muchísima gente que pincha, muchísima gente que se escuda en nadie se suma a mi proyecto, pero en realidad no hay una propuesta clara, no hay un nombre, no hay una definición, etcétera. Ya lo sabes, si estás escuchando esto, ve por aquí, lanza tú primero, crea tú algo y luego le cuentas a la gente que quieres colaborar, pero desde tu nombre. Quiero también hablar de un tema que me comenta mucha gente, que es que dicen, ay, es que yo no quiero ofrecer un pack de sesiones, yo no quiero ofrecer un programa de 330 euros que dure más de un mes, porque yo no quiero obligar a la gente a que me tengan que pagar ese precio. Yo quiero que la gente se sienta libre. Aquí hay una falta de profesionalidad y de compromiso gigante que no te puedes permitir. Esto no lo haces para ganar más dinero y estafar a alguien, lo de vender un producto de 330 euros. Lo haces para ofrecer un proceso de transformación y convertirte en un genio de lo tuyo. Es decir, alguien que me diga, Raquel, quiero una sesión contigo para hacer crecer mi negocio astrológico. Puedo hacerlo con alguna persona específicamente, y más si es un amigo o veo que puede ser, pero para que alguien lo consiga, es que sí o sí les meto en mi acompañamiento, no por estafarles, sino porque sé cómo lo hago y sé que lo hago bien y sé que es así. Sé que o lo trabajas de cierta forma conmigo o con otro mentor, pero sostenidamente, o no hay una píldora mágica de una hora. Lo mismo pasa con ponerse fuerte, con tener salud, con muchas otras cosas. No es que queramos engañar a la gente, es que le vas a ofrecer de verdad un proceso de transformación y tú te haces responsable, no de todo su proceso, pero sí de darle unas pautas. Yo, cuando alguien entra a trabajar conmigo, me hago responsable de, oye, primero por aquí, después vamos a hacer este paso y nos vemos, después vamos a hacer este otro. Y mi responsabilidad es ofrecerle este paso a paso y estar sosteniendo. Entonces, si te pasa este lío de, ay, no quiero obligar a la gente, lo que pasa es que te falta compromiso y que no sientes todavía que puedas ofrecer algo
bueno, pero te advierto que nunca ofrecerás algo bueno si no te lanzas a ofertarlo y a mejorarlo con la experiencia de los usuarios. Eso es lo único que hace bueno a alguien. Ofrecer algo sostenido y mejorar esa, se llama experiencia de cliente o experiencia de usuario. Repasar en cada fase quién se está quedando, qué les falta, qué les falla. Aquí va otro gran secreto para que una comunidad funcione. Hace tiempo que tengo una comunidad muy bonita, es la gente para quien trabajo. Realmente, jolín, les agradezco a todos porque son ellos para los que yo trabajo. Y por un tiempo estaba muy inactiva al principio, no funcionaba bien, la gente estaba muy callada. Hablaba yo más que nadie y era muy pesado. Digo, ¿qué está pasando? No tenía experiencia. Hasta que comprendí el poder de preguntarle a la gente. Esto va para ti si ya tienes una comunidad y sientes que está en silencio, sientes que no funciona, que está fría. Hay que preguntarle a la gente. Empezamos a poner detrás de cada lección un apartado anónimo para que criticaran las lecciones. Empezamos a preguntarles más. Oye, ¿qué es lo que más os cuesta de este paso? ¿Cuál es la siguiente clase que deberíais ver? Y solo con este sencillo punto reflotó mi comunidad de una forma increíble. Un ejemplo guapísimo que tengo de mi comunidad en este aspecto es que a mí me encanta hacer retiros presenciales y, por ejemplo, lancé un Camino de Santiago. Vamos a hacer Camino de Santiago, tal y cual. No se apuntó nadie. Hostia, si esperaba que esto fuera un bombazo, a mí me apetece muchísimo. Lanzaba así varias cosas y no se me llenaban del todo. Hasta que descubrí que la clave era preguntarles a ellos. Había 100 y pico personas en la comunidad y les dije, mira, tengo estas fechas en Madrid, tengo estas 3 ideas. Arte y astrología, astrología para el cuerpo, para los dolores profundos, o astrología más para grabarte bien en tu proyecto, más tipo marketing. ¿Qué os interesa más en estos días? Que vote solo quien le interese un tema al cual se apuntaría sí o sí. Bueno, pues se acabó la historia. Ya es así como suelo hacer casi todos los retiros que hago y entonces siempre se me llenan. Es muy importante preguntar a la comunidad si tienes una, ya sea que la tienes por newsletter, por Instagram, etcétera. Es muy importante que les preguntes y que sigas trabajando siempre para ellos, ¿ok? Es muy importante que comprendas también que jamás tendrás una puñetera comunidad si no tienes las dos manos llenas. Me pasó por un tiempo que no hablaba específicamente a nadie en mi proyecto astrológico. A unos les decía que les ayudaba en sus tránsitos, a otros que les ayudaba con su emprendimiento, a otros a conectar con su niño interior a través de la astrología, y tenía una comunidad con gente muy diversa. Esto hacía que cuando yo publicaba, oye, he encontrado una nueva forma de hacer publicidad, ahora los anuncios, mira, si los haces así te van a funcionar, pues la gente que estaba por sus dolores emocionales me dijera, oye Raquel, pero ¿yo dónde me he apuntado? Creo que me he equivocado. Corres un riesgo gigante si no me haces caso y te centras en tener un producto simple principal y un sistema de visibilización simple. Hasta ahora solo hemos recorrido el apartado de producto, ¿eh? Luego iremos con sistema simple de visibilización y cómo gestionar el éxito. Hasta ahora hemos estado con producto, pero para que veas lo importante que es. Muchas veces al principio no sabes cómo estás haciendo las cosas, crees que las estás haciendo guay. En mi caso, tenía mucha gente y luego me llevé un palo increíble cuando me di cuenta que tenía tanta gente diferente, que no había comunidad real, que había muchos fallos, ¿vale? Por eso, en este año 2026, que están tantos tránsitos en Aries, a mí me ha ayudado mucho a centrarme, a enfocarme, a no dispersarme, que es algo que ya me habían dicho 1000 veces mis mentores y que por empecinamiento y soberbia no hice caso, porque quiero atender a todo el mundo, es que yo no soy así, es que el marketing no es para mí, es que yo quiero poder atender a cualquier persona y rebajar los precios. Muy bien, obtuve mucho éxito en cuanto a número de gente, pero luego resulta que ahí estás sembrando la semilla de tu propio fracaso. Hay que tener cuidado. Estos consejos que te estoy diciendo, te recuerdo que se pueden aplicar todo lo que te voy a nombrar. En 3 meses puedes tenerlo lanzado, creado y vivir súper bien de lo tuyo. Te lo digo por experiencia. Es verdad que luego pasan cosas que te pueden hacer desfallecer, accidentes, mudanzas, pero si no hay nada así, crear tu producto lo haces en una semana o en un mes, visibilizarlo lo mismo y gestionar el éxito lo mismo. Pero tienes que centrarte y hacer caso en este paso a paso, de verdad. Al final somos como niños y muchas veces no queremos ver que realmente las cosas se hacen de una forma. Queremos pensar que lo sabemos, pero no quiero que pases por donde pasé yo, de tanto sufrimiento, de no hacer las cosas como me dijeron y luego tener que hacer remiendos. Te cuento un súper fracaso que tuve. Estaba vendiendo un acompañamiento para conocer la carta natal por 990 euros durante 3 meses. Y cometí el error de, en vez de seguir con ese acompañamiento, perfilándolo y mejorándolo, pasar a hacer otra cosa diferente y vender 2 y 3 cosas a la vez. ¿Qué pasó? Que creé otro producto que costaba más o menos lo mismo, pero necesitaba más acompañamiento. Necesitaba un año de acompañamiento por el mismo precio. Y claro, cuando lo lancé, antes de lanzarlo pensé, las 70 personas a las que les he vendido este acompañamiento de 990 euros por 3 meses, ahora van a ver que ofrezco un acompañamiento para otra cosa, pero que cuesta lo mismo y son 12 meses. Voy a quedar fatal. ¿Qué tuve que hacer? Escribirles un email a todos y decirles, os regalo 9 meses. O sea, surgen unos follones por no centrarte que son muy malos. Un solo producto
producto principal, una sola forma de visibilizarlo hasta que vivas muy bien, hasta que ganes mínimo pues 10.000 euros al mes. Y luego te diversificas. Yo no hice caso de lo que me dijeron, igual tampoco tú, pero me gustaría que tuvieras mi experiencia porque de verdad que es un follón. Muy bien, llegados a este punto estamos casi por comenzar el bloque 2, que es el de la visibilización simple. Ya tenemos cómo crear el producto de forma simple. Vamos al apartado de visibilizarlo de forma simple. Pero antes de eso, déjame hablarte de cómo trabajar tu autoestima y tu coherencia para que salir en vídeos o hacer reels no sea nada pesado, sino que sea todo un gozo. Lo primero que quiero decirte es que se consigue con práctica. Creo que a casi nadie que empiece a hacer reels y vídeos, o sea, casi todo el mundo que comienza, le da vergüenza, se siente raro. O sea, a mí me pasó y supongo que a ti también, y a la mayoría de personas, como igual que cuando empecé a conducir, me temblaban las piernas. Y luego ahora conduzco con todo el gusto del mundo. Esto es lo mismo. Hay que encontrar tu propio estilo, hay que encontrar tu forma de hablar, y esto se va haciendo con el tiempo. No queda otra. Es importante que comprendas que si te dan miedo, reparo, es natural, es normal y le da a todo el mundo. Entonces, lo que es un error es decir, soy un miedoso, me dan pánico las redes sociales, es que visibilizarme no se me da bien, es que me siento un impostor. Bueno, normal, como cualquier persona que nunca haya cogido un coche. No es que sea torpe o que sea un miedoso de los coches, es que no tiene experiencia, ¿vale? De nuevo aquí te hablo de la parábola con el arquitecto. Como todo el mundo puede abrirse una red social y empezar a hablar, la gente se cree que por existir esa posibilidad, pues si no lo sabes hacer bien desde el principio, eres un miedoso o un patoso o un fóbico a tu imagen. Pero no, simplemente te falta tiempo. Esto me lo dicen mucho. Dime dónde está en mi carta natal el bloqueo para ser visible, me dicen. ¿Es de Quirón? ¿Es de mi luna? ¿Es de mi ascendente? Y yo siempre pregunto, ¿tú sabes algún sistema para ser visible de forma coherente? Me dicen, no sabría por dónde empezar. Bueno, entonces no hablemos de que tienes un grave problema. Primero, comprende cómo se hacen las cosas, empieza pasito a pasito y los pasitos que te cuesten los hablamos, los tratas. Pero claro, habitualmente, ¿qué sucede? Antes de lanzar nos hacemos una idea gigante, nos vemos ya al frente de una clase o oficiando un retiro. Claro, es como verte con el coche en medio de la Gran Vía de Barcelona. No, ¿vale? Entonces, para ganarse la autoestima hace falta probar y hace falta tiempo. Como seguro que mi tatarabuela, el primer día que fue a pedir, tenía una vergüenza que se moría, y cuando llevaba 2 años pidiendo y cuando llevaba el dinerito a casa a mi abuela, que era su nieta, pues ya al año 1 pues se sentiría súper orgullosa y lo tendría súper claro que aunque la gente se riera de ella, pues ese era el trabajo que ella podía hacer. Porque esto te va a suceder. Cuando te expongas van a llegar las críticas. Y fíjate, estudiando las historias de Instagram y el algoritmo y todo esto, Instagram premia a los vídeos, a los reels que más comentarios tengan. ¿Y qué es lo que se dedica a hacer la gente habitualmente? Criticar. Verás mucha gente que te va a criticar tus vídeos, etcétera, pero son gente con cerebros muy atrofiados. Son personas que escriben mal, que dicen cosas muy raras, que les notas que, pues bueno, que creo que se pasan toda la tarde en el sofá haciendo eso. Imagino sus tristes vidas, pero por desgracia o por suerte, porque te van a subir las visualizaciones de tus vídeos, están ahí. Hay una norma que se dice que nunca vas a tener éxito si no tienes suficiente gente que te critique. Y es verdad, ¿vale? Entonces, a esto te vas a tener que enfrentar. No te queda otra que comprender que la gente que hace esto está en muy mal estado, que sucede los días a todas horas y que no tiene nada que ver contigo ni con tu trabajo, ni con tu papada o con tu entrecejo que está fruncido o tu pelo que no está bien peinado. No tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Seguro que si has padecido bullying o tus hijos van al cole y andas con estas historias, sabes muy bien que la gente más insegura es la que ataca. Y eso es lo que tienes que tener claro, que son personas con problemas y que no tiene nada que ver contigo. A mí me han criticado hasta gente que tiene escuelas, que pienso, wow, no les da vergüenza salir con el nombre de su escuela ahí a criticar a otra escuela o a otro programa. Madre mía, yo me muero de la vergüenza de ser una persona criticona y destructiva. Pero bueno, hay que pasar olímpicamente. Yo al principio borraba los malos comentarios y luego me di cuenta que no debía de hacerlo porque los malos comentarios suben el algoritmo y hace que más gente guay y que va a trabajar contigo, que te va a contratar, te vea. Así que fíjate tú cómo son las cosas. Entonces, para las personas
personas que decís los anuncios o la publicidad no son lo mío, para las personas que ya tenéis un negocio rodando y ganáis hasta 5.000 euros, de 0 a 5.000, pero ya lleváis recurrentemente haciendo ventas y vendiendo programas y etcétera, y aún así decís la publicidad no es lo mío, quiero que comprendas que pagar por publicidad no te hace mala persona en absoluto, ni es riesgoso, ni es algo que no funcione. Simplemente tienes que comprender la arquitectura por detrás de esto, que ahora te lo voy a explicar en el apartado 2 de visibilización, ¿vale? Antes de pasar al apartado de visibilización, quiero decirte que la creación de producto depende mucho de tu autoestima, porque si lo que pasa es que no te atreves ni a crear un producto que sea un pack de tus 3 sesiones con 2 PDFs o 2 audios por el medio y tu soporte por correo electrónico, es que estás muy falto de autoestima en tu trabajo o con tu producto o con la técnica que utilices, ¿vale? Quiero que comprendas que crear un producto de 330 euros está al alcance de todo el mundo y que consiste más en que te enfoques en solucionar un problema a una persona que no en que tus sesiones sean la hostia. Consiste más en que te centres en ayudar a gente que ha pasado por algo que tú ya has pasado. Y no hace falta tener, como yo tengo, una comunidad con vídeos dentro, ni saber editar vídeos. No hace falta nada de esto. Solo hace falta pues, saber hacer 3 sesiones, mandar un par de PDFs por el medio y ya está. Hay gente que hace talleres grupales y que me dicen, ay, pero ¿cómo voy a hacer esto yo con mis talleres grupales? Pues es lo mismo, ofreciendo los talleres grupales en vez de permitir que solo vengan a uno, pedir el compromiso de que vengan a 3 y por el medio pues meterles una sesión individual, algo que haga que la gente no vaya a un taller y se marche, sino que vivan un proceso. De hecho, si lo piensas para ti, cuando alguien te ha ayudado de verdad, ¿cómo te ha ayudado? ¿Con una sola sesión o con un acompañamiento? ¿Con un solo taller de un día en el que has visto la luz y después sigues haciendo todo igual o con un acompañamiento? ¿Quién es un amigo de verdad? ¿Con el que sales un día al año de cervezas o el que está siempre ahí para coger el teléfono? Te propongo que seas de estas personas que ayudan a los demás de verdad, en una transformación de verdad. Y si ahora no te ves, crees que esto es solo de unos pocos cracks, quiero que sepas que los cracks que acompañamos a los demás, un día simplemente tuvimos la primera vez y luego la segunda, luego la tercera y ahora somos lo que tú consideras unos cracks. Pero qué va, somos personas que pues cada día lo vamos haciendo mejor y todavía nos queda mucho por aprender y seremos mucho mejores más adelante. Pasa mucho esto, que la gente siente falta de autoestima como si los que triunfan tienen un atributo que ellos no tienen. Pues porque son guapos, porque saben hablar, porque saben más astrología que yo, porque tienen un don. Si te fijas en la gente que ha conseguido cosas, son gente que habitualmente tienen un gran bajón. Desde el gran bajón intentan algo y no paran. A mí me pasó con mis hijos y la economía en ese momento tan duro y a otras personas pues es la bancarrota o una enfermedad, etcétera. Pero vaya, que se suele despuntar hacia arriba en los peores momentos muchísimas veces. Entonces, me gustaría meterme dentro de tu mente, poner la palabra anuncios, publicidad, marketing allí dentro y que no resuenen a colores feos, sino que empieces a verlo como algo bonito. Tal vez necesitas agregar a estas palabras la palabra comunicación fina, que se te entienda bien, aprender a ser un orador, aprender a transmitir, generar confianza. Eso es el marketing o los anuncios o la publicidad. Yo, de hecho, en este vídeo estoy haciendo publicidad y lo que estoy haciendo es darte confianza, aportarte valor, te estoy regalando cosas que son súper valiosas y por las que otro te cobraría todo un curso y no creo que me estés sintiendo deshonesta o que te estoy aquí engañando con lo que te digo y lo mismo tienes que conseguir tú, comunicación verdadera, enseñar algo que para ti sea importante y hacerlo con otras personas. Y esto nunca llegará si no tienes las 2 manos llenas. Si no sabes a quién le estás hablando, habrá una distorsión gigante. Por eso es muy importante lo que comentaba de las 2 manos llenas. Y como vamos a pasar al apartado de visibilización, recordarte que todas las personas que han venido a mis auditorías y que tú conoces, que dicen, eso de la publicidad no es lo mío, es que en la publicidad engañan, muchas veces detrás de esto está el ego de no saber salir a pedir, el ego de preferir que un jefe te machaque, pero te pague, que no tener que declarar al mundo que tu trabajo no te gusta o que tienes una situación difícil y que tienes que salir a currártelo más. Hay un gran componente de esto. Muchísimas personas que me vienen y me dicen, soy maestra de cole, estoy machacada, el sistema es horrible para mí, quiero montar un proyecto de astrología, pero les dices lo que hay que hacer y dicen, uy, 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 yo es que eso de venderme. Esta frase de, uy, es que yo eso de venderme, siempre tiene detrás el no quiero que se me caigan los anillos, no quiero mostrar que tengo dificultades en mi vida
y que salgo a mendigar. Y lo comprendo, pero vaya, si no pasamos por aquí, nunca nos sentiremos felices con el trabajo, nunca llegará la flexibilidad horaria y la abundancia de trabajar como tú quieres, y es una pena que te estás perdiendo por no hincar de rodillas y efectivamente y mostrar que a veces quieres algo diferente y que te lo tienes que currar de otra forma que no es yendo a la puerta de alguien a pedir trabajo. Una creencia que quiero derribar también es esta que me han dicho algunas personas de voy a trabajar ahora de X historia, de camarero o en la fábrica, para ahorrar y luego emprender. Esto es trampa. Para emprender no hace falta dinero, hace falta tiempo y ganas. Mi proyecto lo abrí sin ningún dinero y mucha gente también. Es la gran oportunidad del mundo online, ¿vale? No hace falta nada de dinero para empezar un proyecto. Gracias a Dios, ahora no hay que alquilar un local ni comprar el material. Ahora en el mundo online lo tienes todo para no pagar nada y poder empezar. Así que esto de ya trabajaré de otra cosa para ahorrar y luego emprenderé, error. Empieza a emprender, ten un trabajo, claro, que te haga vivir bien, pero tírale. También las personas que tienen un trabajo estable a veces se hacen un lío y se creen que para emprender tienen que dejar su trabajo. Esto es un error total. Si tienes un trabajo estable, es una de las mejores posiciones para emprender. Poquito a poco, con los pasos que te estoy comentando, crear un producto principal que tenga estas características buenas, luego visibilizarlo y poquito a poco vas ganando tu gente y tu audiencia y tus ventas hasta que un día, si te apetece, puedes soltar tu primer trabajo. Y un atributo que es el más importante de todos para que tu proyecto tire hacia adelante es que tengas trabajada tu concentración. La concentración es lo más importante en un proyecto y es lo que va a hacer que si tú la trabajas puedas siempre estar centrado, ser constante, no desviarte, decidir qué es lo que sí toca hacer ahora y cuáles son las prioridades. Así que más que trabajar la autoestima, como dicen muchos, o tu oratoria, el estrés y todo esto, sí que es muy importante si quieres que tu proyecto tire adelante, que crezca hasta los objetivos que tengas una rutina diaria de trabajo de la concentración. Te aliento mucho a que tengas tu rutina física, tus estiramientos, tu momento para estar en silencio, recibir buenas informaciones. Te aliento mucho a que te cuides, a que cuides tu cuerpo, te des tu tiempo y también a que te inspires, a que trabajes muchas veces paseando por la naturaleza, haciendo cosas que te gusten mientras estás pensando en tu proyecto para que sea un proyecto, como dicen alguna gente, de persona que tiene aura. La gente que tiene aura son personas que cuando estás con ellas sientes cosas especiales, sientes un magnetismo, ves que se sienten bien o que están en paz o que son alegres, etc. Este aura es lo que hace que dos vídeos puedan parecer iguales, digan lo mismo y una persona te atraiga mucho más que la otra. Te atraiga a nivel quiero contratarte, quiero trabajar contigo, me fío de ti, porque al final todo el tema de visibilización radica en la confianza. Cuando tú hablas a la gente, tienes que generar confianza. No tienes que darles grandes ideas o esta sensación de que te estafan. ¿Qué va? Tienes que generar confianza. Vale, entonces ya tienes tu mano derecha a quien quieres hablarle, tu mano izquierda tu propuesta porque la has trabajado como te he comentado y ahora toca un sistema simple de visibilización. Y te repito, este tema del producto se puede conseguir en una semana o en un mes como media y debes tener la fe de que puedes conseguirlo, tengas la carta que tengas, sea cual sea tu recorrido. Incluso si eres una persona muy de tierra, que lo que más le gusta es trabajar para otros y que no quiere ser el líder de su proyecto, incluso así puedes montarte algo de 330 euros. Puedes trabajar para otros terapeutas, combinado con otros astrólogos o coaches o la rama que a ti te guste, y puedes hacer propuestas a otras personas para que te incluyan en su trabajo de forma recurrente. Eso también puede existir, ¿vale? No tengas miedo por eso. Tal vez no es tu perfil exactamente hacer un emprendimiento en el que salga siempre tu cara y que en todo estés tú, sino que te gustaría lanzar propuestas para tú trabajar para otros profesionales. Esto es una decisión que hay que tomar. Si vas a trabajar en marketing le llaman B2B o B2C. Es decir, si tú vas a trabajar para consultantes o alumnos o clientes, como quieras llamarlo, o si vas a trabajar para otras escuelas, para otros astrólogos, para otros profesionales. Esta decisión es muy importante según el arquetipo que tengas. Y yo he diseñado 1000 veces pues programas o packs de sesiones de mis alumnos para que trabajen para otras escuelas y que les hagan propuestas súper chulas para mejorar sus escuelas o sus programas. Y funciona igual de bien, ¿vale? No te asustes por eso. El tema de si trabajar uno a uno o en grupos, te digo cuál es la solución a esto. Mucha gente me dice, ¿lanzo un programa grupal o individual? ¿Qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es lo que más te guste, por supuesto, pero siempre vamos a empezar por un programa individual. Cuando lanzamos un programa
con vistas a que sea grupal, al principio pues se lo vamos a vender a una persona o a dos. Y para esas dos tendrá que ser individual. Cuando entren 3, 4, 5, ya podemos empezar a formar clases grupales y si nos apetece, prescindir luego de las tutorías individuales o seguir combinándolas, ¿vale? Te vendo un programa a ti, te digo que es individual y a la persona número 10 que se lo vendo le digo, te ofrezco videollamadas o sesiones grupales semanales y algunas individuales también. Y a la número 15, si me apetece, en las grupales. Funciona un poco así, para que comprendas que estos formatos se pueden combinar como más te guste y tienen que atender, por supuesto, siempre a lo que más beneficie al usuario para el que estás trabajando. Vamos ya con el bloque número 2 de cómo debes visibilizarte. Lo más importante es que debes visibilizarte de forma simple. Al final, tú bien sabes que tenemos un tiempo limitado en la vida, tenemos que establecer prioridades, no se pueden tener 5 novias a la vez, no se pueden tener 5 trabajos a la vez. La gente que vive así vive muy estresada, por tanto, hay que aprender a priorizar y tener un sistema de visibilización que depende de apagar muchísimos fuegos es una locura y hace que vengan personas que me digan en 2024 se me caía el pelo de estrés. Mi proyecto funcionaba, pero se me caía el pelo de estrés. Y cuando analizamos la situación, pues resulta que hacían reels, subían vídeos a YouTube, también lanzaban eventos colaborativos. No había ningún sistema de visibilización de forma simple y todo dependía de su propia energía. Tú para tener un proyecto astrológico que funcione, no puede depender todo de tu energía todo el rato. Es decir, si yo tengo una fábrica de zapatos, si todos los zapatos dependen de que los haga yo, nunca tengo un negocio, ¿verdad? Tiene que haber pues unos trabajadores, una fábrica que funcione aun cuando yo estoy de viaje. Pues un proyecto astrológico es lo mismo. Tienes que tener un sistema que no dependa siempre de ti. Muchas personas pues lo que hacen es esto, lanzamientos, post en Instagram y si no publican, si no hacen, no obtienen resultados. O incluso muchas veces ni siquiera así. Es muy desgastante y te hace pensar que la publicidad no es para ti y todas estas historias de que el marketing no es para ti. Hoy vamos a acabar con eso. Entonces, comprendiendo que todo parte del punto de que tienes que ofrecer un solo producto principal, al menos durante 6 meses o un año, por más que te cueste, porque a la gente le cuesta muchísimo renunciar. Piénsalo con parejas o con casas. ¿A qué no vives en 5 casas? ¿A qué tienes una pareja y no 5? Pues con esto es lo mismo. Por eso he dicho que hay que trabajar la concentración, porque si no, te despistas y caes en la tentación de todo el mundo de tener 50 productos, ¿vale? Entonces, con un solo producto hay que tener un solo sistema de visibilización. Esto quiere decir que en tu Instagram no debes mostrar 3 productos distintos. Sesión de revolución solar, de acompañamiento femenino y informe astrológico. No, esto es un error tremendo que lía muchísimo a la gente. O en tu web, mostrar 3 cosas diferentes. No va bien así. Por más que veas que Pablo Flores lo hace, o Tony Robbins, o Mía Astral, ellos ya tienen una reputación y ahí sí. Pero si no, no. ¿Cómo se consigue un sistema simple de visibilización? Pues haciendo un solo vídeo que esté muy bien. Un solo vídeo en el cual tú le hables a la persona que tienes en la mano derecha, en mi caso, a gente con proyectos astrológicos, le hables de que entiendes muy bien su problema, sabes de qué va y les propones una solución. Este vídeo habitualmente se llama webinar y la gente no sabe hacerlo o lo hace muy mal. Un webinar bien hecho tiene una estructura especial. Te doy una pista, te digo un ingrediente que tiene que tener. En el primer minuto, como te dije ya antes, tiene que nombrar a las personas a quien va dirigido. Si lo nombra en el minuto 5, ya no funciona. Y como tiene este código, tiene otros muchos, ¿vale? Tiene que ser un vídeo bien hecho, específicamente grabado. No digo que tenga que ser un vídeo engañoso, no. Es un vídeo que atienda a la psicología del ser humano. No a la psicología del engaño, sino a la psicología de la buena comunicación. Un webinar es un poco como invitar a alguien a una fiesta. Una mala invitación a una fiesta es una invitación que no dice dónde es, que no dice de qué va, que no dice si pueden ir perros o niños. Pues esto es un mal webinar y la gente hace muchísimos. Un mal webinar, pues en el inicio no explica quién está invitado a la fiesta, por ejemplo, y así otros muchos ingredientes. Entonces, si tú no tienes un webinar y llevas menos de 3 años trabajando y todavía no te ganas el pan con esto, vas perdido y no hay proyecto sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tienes un buen vídeo que puedas mover todo el rato y que te dé resultados, entonces lo que tienes que es, no sé qué será. Será lo que hace todo el mundo de ir publicando cosas a ver si funcionan y ver que nada funciona, ¿no? Este vídeo funciona muy bien porque tiene una estructura simple y le habla al corazón de la persona a la que quieres ayudar y le hace una propuesta. Y esa propuesta acaba pues en una llamada contigo o en uno de tus emails o ya tiene un fin en el cual tú propones tu trabajo. Este webinar se puede mover de muchas formas y ahora te las voy a explicar, porque una cosa es crearlo, pero luego cómo lo movemos por la red. Comprenderás que si lo haces, tienes un proyecto sólido
porque ese vídeo puedes irlo moviendo en varios contenidos, en varios lugares y te trae una rentabilidad y te trae gente que realmente está interesada de trabajar contigo, sin parar. Los webinars pueden ser, o habitualmente son de 5 a 25 minutos y seguro que has visto muchos ya. Un buen webinar tiene que tener el componente de hablarle muy claramente a alguien. Por eso las 2 manos llenas son imprescindibles también para hacer este trabajo. Y quiero decirte que es súper sencillo de grabar. O sea, yo ahora mismo estoy grabando en un ordenador desde la cámara del ordenador. Mi ordenador es un Mac, pero me costó 240 euros. Este micrófono me ha costado 30, de verdad. Y no hay mucha edición que hacer en un webinar. Incluso si estás empezando y te da palo salir a la cámara, se puede hacer con una presentación PowerPoint por detrás y tu cara en chiquitito a la derecha y funciona igual de bien. Lo que importa es el mensaje y este tema de que le hables a alguien que le entiendes bien y que le propones una solución, que en tu caso va a introducir la astrología y el resto de técnicas que utilices, ¿vale? Para que este webinar tenga gancho de verdad y la gente confíe en ti, no puede ser algo predeterminado y robótico. Tiene que ser algo que realmente tú conectes con eso, ¿vale? Por ejemplo, yo conecto muchísimo con la gente que tiene proyectos y todavía no gana suficiente dinero, porque cuando yo estaba allí tenía una súper crisis con mi crianza y lo pasé fatal. Entonces, hablo con todo el convencimiento, me gusta este trabajo, me siento súper útil. Ahí tienes que ir tú. Cuando hacemos un webinar, también hay que ser muy específico con las palabras. No vale de nada decir, te voy a ayudar a encontrar tu luz, vas a ejercer una crianza consciente, te ayudo a comprender tu vocación, porque si te fijas, no se entiende bien qué estamos diciendo, ¿vale? Yo te puedo decir, te voy a ayudar a darle forma a tu vocación a través de trabajar de lo que te gusta. O te puedo decir, te ayudo en 3 meses a que tu proyecto astrológico tenga éxito y puedas vivir de ello y dejar tu otro trabajo. Si vuelves a escuchar, la opción B te queda muy claro a qué me dedico. Te pongo otro ejemplo. Me dedico a través de la astrología y la publicidad a que seas feliz. Bueno, vale. Otra vez, te ayudo a que tu proyecto astrológico crezca hasta el nivel que tú quieras en 3 meses. Ya está. Es mucho más claro el apartado B, ¿verdad? Y el apartado B, aunque diga 3 meses y te parezca que puedo estar engañándote, aquí es donde entra tu profesionalidad y no decir cosas que tú no puedes hacer. No tienes por qué decir cosas que no puedes hacer, ¿vale? Esto todo se trabaja con el tiempo y poco a poco, pero no creas que por mostrarte tienes que ser de plástico. Al contrario, cuanto menos de plástico seas, mucho mejor. El problema es que hay mucha gente que tiene esta mentalidad de que para mostrarse hay que ser de plástico y luego empiezan a mostrarse y se muestran de plástico. Esto sucede. A mí me pasó también. Cuando empezaba a grabar mis anuncios, ponía voz de teletienda en automático. Decía, ¿quieres ser astrólogo pero todavía no lo consigues? Hay como una programación de que grabarse pues tiene que ser de una forma y tal, pero poco a poco tú mismo la vas rompiendo con la práctica. De nuevo aquí en el webinar o en el sistema de visibilización, la gente quiere mezclar muchas cosas y me dicen, no, Raquel, es que yo quiero mostrar que hago acupuntura también y quiero mostrar que hago PNL y que hago coaching. No te preocupes, no es momento de enseñar todas tus técnicas en el webinar. Tú en el webinar tienes que mostrar para quién trabajas y cuál es la solución que aportas. Todas las herramientas que haces las mostrarás más tarde en tus retiros, en tu canal de YouTube, en tu newsletter y puede ser que desde ahí muestres otros pequeños productos que tengas, ¿vale? Por ejemplo, yo me dedico a proyectos astrológicos, pero ahora vamos a hacer un encuentro presencial de formación en astrología profunda aplicada al cuerpo. O sea, no es estrictamente para que tu proyecto lo reviente, eso, pero sí que es para que seas un mejor profesional. Pero ya, pues seguramente allí haré algún ejercicio artístico o le haré acupuntura a la gente. O sea, todos mis dones van a estar ahí, pero no te puedes mostrar diciendo 50 cosas si no, de verdad que no funciona. De hecho, este webinar, si está bien hecho y si está enfocado a las personas para las que trabajas, luego te hace ser súper libre en tu canal de YouTube o en tu Instagram. Por ejemplo, ahora que yo me dedico a proyectos astrológicos, puedo hacer un vídeo que diga cómo emprender tu proyecto astrológico si eres madre, o qué puede aportar la acupuntura a tu proyecto astrológico, o cómo un taller de escultura mágica te puede revelar todo lo oculto sobre tu proyecto astrológico. Pero siempre sé a quién le estoy hablando. Yo puedo incluso abrirme una tienda de ropa ahora si quiero, o abrirme un centro físico, una casa rural en la que acompañar a la gente en físico, pero porque ya tengo un sitio online muy claro mediante el cual hay total coherencia y desde ahí traigo a la gente.
a mi mundo y les muestro mis dones o lo que me parezca que es imprescindible que yo tengo que accionar en mi vida. Hay un tema muy importante con las personas que nos gusta la terapia, que es que a veces no hablamos claro. Las cuestiones astrológicas, celestiales, de péndulo, de coaching, de constelaciones, no las aterrizamos bien. Y aquí te insto muchísimo a poner ejemplos y a usar storytelling. Cuando hagas tus anuncios, cuando hagas tu webinar, corrijo muchos de ellos a la semana y te aseguro que el grave problema es que te dicen cosas como: te voy a ayudar a que elimines el estrés de tu trabajo a través de unas técnicas ancestrales que te van a ir súper bien. No entiendes nada, te quedas frito. Ahora si te dicen: cada vez que tú vayas a tu trabajo te voy a pasar un audio. Ese audio vas a tener que meterte en el baño y repetirlo 5 veces mientras estás en tu trabajo cada 3 horas. Y cuando salgas, cuando lleves un mes, vas a notar un cambio que alucinas en bioquímica corporal en tu trabajo. Te puede parecer que no te apetece hacerlo o que sí, pero ya entiendes qué es lo que va a pasar. Esta es la comunicación que necesitamos hacer ver a la gente en sus mentes el proceso. Porque si te digo, vamos a trabajar con técnicas ancestrales que te van a ir súper bien y te van a hacer estar mejor en el trabajo, pues técnicas ancestrales cada uno habrá rellenado ese hueco de sus películas que haya visto y no funciona. Hay gente que me pregunta: ¿pero esto de hacer un webinar realmente va a funcionar para mí si no tengo ninguna autoridad, si nunca he vendido una sesión o si no tengo una web, etcétera? Y sí, la respuesta es que sí. Yo empecé así, lancé mi primer webinar y a las 2 semanas ya tenía una comunidad, ¿vale? Y no me conocía nadie. En mi caso, mi primer webinar decía: aprende astrología a través de conocer tu carta natal, deja de ir a cursos que te digan primero, segundo y especialización y ve directo a tu carta natal, que así se aprende mucho mejor. Esta idea gustó mucho y vino mucha gente y les daba igual si yo tenía un título, si no, cómo tenía el pelo, les hacía gracia, les hacía curiosidad conocer sus cartas. Y esto es lo mismo que te digo a ti. Si tú estás empezando, no tengas problema, que si haces bien el webinar no te hace falta nada. Es que si no, ¿cómo haría la gente para progresar y trabajar de esto? ¿Cómo harían las personas que nunca han ganado 1.000 euros de astrología para ganar los primeros? Esto funciona y es así. Hay muchas formas luego de trabajar la autoridad. Por ejemplo, si tienes un podcast que tiene 10, 20, 30, 40, 50 episodios, aunque no lo haya visto nadie, ya tienes autoridad, por ejemplo. Y eso no hace falta que nadie te lo dé, te lo das tú a ti mismo, ¿sí? Cuando alguien ve que tienes un podcast y que no lo dejas, porque se ve que los podcasts la gente los deja más o menos al episodio 9. Cuando superas a la gente en este aspecto, simplemente porque tienes constancia y sabes que eso te va a dar autoridad en el futuro, pues ya está, ¿vale? O la autoridad puede ser simplemente que tú hayas superado ese tema y lo nombres, no hace falta mucho más. Otra cuestión súper importante es que seas más creativo con tus acompañamientos, tu webinar, con tu propuesta. La mayoría de gente cuando empieza a hacer webinars y propuestas y su canal de YouTube o de Instagram se suelen dedicar como siempre a lo mismo, ¿no? Cambia de trabajo, estate bien con tus hijos, empodérate, encuentra quién eres. Y las personas tenemos cientos de miles de problemas, necesitamos ayuda para muchísimas cosas. Necesitamos ayuda para ordenar nuestra casa, la tenemos hecha un desastre y pagaríamos por poder hacerlo mejor. Necesitamos ayuda porque somos celosos y tenemos miedo a que nos sean infieles todo el día. Tenemos problemas con que nos pegamos atracones. Tenemos problemas con que a veces tenemos muchísima ansiedad y no sabemos por qué siempre queremos a nuestros amigos. O sea, los problemas de la gente son muy específicos y te animo muchísimo a salir de lo típico a lo que la gente se quiere proponer como propuesta de proyecto, ¿vale? Entonces, este webinar tienes que tener una estructura simple. Y aquí es donde te voy a hablar de los anuncios. Cómo hacer buenos anuncios, cómo se vive esto del camino orgánico o del camino pagado, o sea, la diferencia entre pagar por publicidad e ir subiendo contenido, que se le llama crecer de forma orgánica. Te explico cómo funcionan estas dos cosas y dónde debe ir tu webinar en las dos. Tengo una newsletter, escribo cada día. Yo sé que para vender bien un producto en mi newsletter tengo que hablar de él durante más o menos 21 días desde diferentes ángulos. Por ejemplo, si quiero que vengas a mi clase de luna llena en Escorpio, tengo que hablar más o menos 21 días de esta clase y primero te tengo que decir qué vas a perder si vienes. Después, ¿qué vas a ganar si vienes? Después, ¿qué significa Escorpio? Después, ejemplos de Escorpio en tu vida, etc. Pero a veces no nos damos cuenta de que la gente no nos conoce ni está dentro de nuestras mentes. Y tenemos que hablar repetidamente de lo mismo muchas veces. Es aquí donde los anuncios sirven de mucho, porque cuando la persona dice: uy, me ha salido 5 veces, por algo será.
Me viene mucha gente a sesiones y tal diciéndome, es que me saliste 5 veces y a la quinta, es que ya vi que lo que decías me interesaba. Eso es lo que tienen los anuncios pagados, que funciona muy bien. Y la estrategia orgánica, es decir, subir vídeos en YouTube, subir reels a Instagram, te invito a que si la haces también lo hagas desde aquí, desde angular una idea, pero la misma muchas veces. Porque si no, tú te crees que la gente te entiende, pero no. Necesitamos ver una cosa una vez y otra, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los anuncios pagados. Los anuncios pagados son anuncios en los que tú le hablas durante 1 o 2 minutos más o menos a tu mano derecha, a los proyectos astrológicos en mi caso, y las personas hacen clic en este anuncio y van a ver tu webinar después. En ese webinar tú les cuentas que les entiendes, que saben por lo que han pasado, les propones una solución y acaba el webinar con una llamada contigo para entrar en tu programa o con una venta directa a tu libro o a tu producto. Esto funciona muy bien porque desde 10 euros al día haces esto y no para de llegarte gente. Tú estás tranquilo en tu casa y te llega al teléfono, pues, una venta o una nueva llamada, ¿vale? Este es el camino del dinero. Y luego está el camino del tiempo. Es decir, para tú promocionarte está o el camino del dinero o el camino del tiempo, y no hay otra. Para hacer crecer tu newsletter, para subir seguidores en Instagram, está el camino del dinero o el camino del tiempo. Entonces el camino del dinero funciona así. Anuncio, webinar, llamada de venta o venta directa. Y desde 10 euros al día ya puedes ver resultados súper buenos en muy poco tiempo. Por eso te animo a tener un producto que cueste más de 330 euros. Porque si en un mes tienes 20 llamadas de venta, con que en una consigas vender tu producto, ya rentabilizas todos tus anuncios. Esto a la gente le da muchísimo reparo muchas veces, pero vaya, funciona muy bien. Yo lo hago desde hace años y menos mal, porque no tendría tiempo para otra cosa. Y es muy gozoso ver en tu móvil que pues estás tranquilo y te llega una venta, te llega una llamada, gente quiere contratarte, pues es muy chulo. Y es tener un proyecto de verdad. Para hacer esto tienes que hacer bien el webinar y los resultados los puedes ver en la primera semana. O a veces pasa que en la primera semana o en el primer mes no hay buenos resultados y hay que retocar el webinar, volver a grabarlo, etc. Los webinars, cuando funcionan bien bastantes meses, pero no es eterno. Al año tendrás que hacer uno nuevo o tendrás que cambiar los anuncios alguna vez, que lo sepas, ¿sí? Que no es una cosa que ahí dejas automática y ya está, sino que hay que ir trabajándola. Pero si conectas con el gusto de acompañar, te va a encantar. Te va a gustar hacerlo porque cada vez te vas a expresar mejor, cada vez vas a tener más ventas, cada vez vendrá más gente interesada y será un gusto. Hay gente a la que le bloquea mucho este apartado de las llamadas de venta, ¿vale? ¿Cómo hacer ese momento en el cual alguien dice, sí, quiero conocerte mejor y quiero escuchar sobre tu programa? Esto daría para todo un podcast. Si te interesa, házmelo llegar, pero también hay todo un sistema para estar súper cómodo con esto. Y es comprender que de 10 personas con las que hables, lo más probable es que 7 o 6 te digan que no y 4 o 3 te digan que sí. Es eso. Es aprender a manejar el fracaso y ya está. No hay más. No hay más ni menos. Pero bueno, que 3 personas o 4 a la semana te digan que sí a un producto de 330 euros o de 2.000 euros, pues si echas cuentas, verás que es muy rentable, que es muy guay y que merece mucho la pena. Porque te da una flexibilidad horaria y de vida tremenda. Yo te recomiendo mucho el camino del dinero, tenerlo aplicado, porque no dependerás de tu energía. Pero la verdad es que puedes no hacerlo y triunfar igual. Y ahora te comento cómo va el camino orgánico. Mi propuesta siempre es tener al menos 10 euros al día y, una vez abierto este webinar, empezar a trabajar el camino orgánico. Esta es mi propuesta. ¿Por qué? Porque la gente se desanima muy fácil y el camino orgánico puedes tardar 6 meses tranquilamente en ver algún resultado. O sea, es muy normal tener un Instagram o un YouTube, subir vídeos durante 6 meses y que en los primeros 3 no te contacte nadie. Es raro ver gente que supera esta sensación de fracaso y sigue. Que ya te digo, si te estoy diciendo que audito un montón de proyectos a la semana y que esto pasa, que sepas que va así, que en los primeros 3 meses puede ser que no compre nadie aunque publiques todos los días. Si tienes las 2 manos llenas, eso es por supuesto. Entonces, el camino orgánico, ¿cómo funciona? Pues el camino orgánico es publicar constantemente en Instagram y en Facebook y en YouTube. De hecho, ahora está todo sincronizado y una publicación la puedes subir a todas las plataformas y es muy fácil eso, es decir, te tienes que grabar una vez y se sube a todas las plataformas, ¿vale? Es verdad que aquí no poner la cara se paga caro, es decir, tienes que poner tu cara para que funcione mejor, las imágenes y así no sirven tanto y la verdad, si te cuesta poner la cara, te va a costar mucho luego estar con la gente en el 1 a 1 y tal, así que no queda otra que superar eso y ponerla. Y luego, pues todo depende de 2 cosas. Una, lo centrado que te pongas a hablarle todo el rato a tu mano derecha sin parar y siempre que le hables a que tengan al final de lo que vean de ti la posibilidad de ver tu webinar, ¿vale? Es decir, yo me meto a hacer reels en Instagram ahora y me pongo a hacer uno al día.
Entonces haría cosas como, oye, ¿tienes un proyecto astrológico? Te voy a explicar cómo funcionan los anuncios orgánicos para proyectos astrológicos. Haz clic aquí. Y en haz clic aquí les llevo a mi webinar o a este vídeo, a un webinar más cortito. Y al acabar ese webinar les invito a una llamada o a comprar un producto o a meterse en mi newsletter, pero siempre les voy arrastrando hacia que puedan escuchar mi propuesta. Luego te explicaré a nivel técnico cómo se hacen estas cositas. Entonces, me espero que hayas entendido el tema. En anuncios pagados, la gente hace clic, no paran de traerle una y otra vez tu anuncio y es automático. Y en un día, ese anuncio lo va a ver cientos y cientos de personas. En el orgánico no lo va a ver tanta gente, pero funciona igual. Tú propones tu reel o tu vídeo de YouTube y les dejas el enlace abajo de tu webinar. Y al acabar tu webinar está la posibilidad de entrar en contacto más cercano contigo y escuchar tu propuesta. Esto es un sistema de visibilización simple. Lo que no es simple es hacer reels que llevan un día a un sitio o otro día a otro, hacer reels y luego entrevistas y luego un retiro y una colaboración y no ver resultados. Te tienes que centrar en seguir una línea. Mi consejo es este: 10 euros al día de anuncios, más estrategia orgánica, todo lo que puedas. En este tema de la estrategia orgánica, en el fondo hay mucho más, porque lo primero es que le hables a alguien muy claro, pero lo segundo es que lo hagas de una forma específica. Te explico pequeños tips. Es muy distinto Instagram que YouTube. La gente cuando está en Instagram está con el cerebro en modo pasar el tiempo o como desquitarse de alguna desidia, buscar algo que les motive pero desde un lugar muy pasivo. Y en YouTube están mucho más activos y buscando contenido que ya ellos buscan y les interesa, ¿sí? Entonces, la publicidad en Instagram le llaman de una forma, en marketing ahora no me acuerdo, pero como es publicidad por sorpresa o algo así. Y en YouTube es publicidad por búsqueda o algo parecido. Entonces, en Instagram funcionan unos formatos y en YouTube otros. Y hay toda una técnica detrás de saber cuáles funcionan bien para tu nicho y cuáles no. Ahora, no te lo voy a explicar porque me llevaría un montón de tiempo, pero quiero decirte que existe, que hay toda una arquitectura detrás de estas dos plataformas. Y no hay 2 o 3 arquitecturas, hay una. Te puede parecer que la gente habla de cosas muy diferentes. Si no sabes, pues escucharás a la gente y dirás, este me propone una cosa, este me propone otra. Pero en el fondo está la misma arquitectura de todas las propuestas. YouTube funciona de una forma. Hay que estudiar el algoritmo de una forma y Instagram de otra forma. Y quien se conoce esas normas se las conoce y te enseñará a aplicar las técnicas que pertocan para que esto puedas saber hacerlo bien. Pero nunca podrás hacerlo bien si no sabes a quién te dedicas y qué le vendes. Porque hay que investigar exactamente a estas personas, qué necesitan, cómo les gusta que les hablen. Más o menos por aquí va la investigación con los algoritmos y esta es la que debes aplicar. ¿Vale? Entonces, para triunfar en la técnica publicitaria de pagar 10 euros al día, es pagarlos y ya está, e ir viendo las métricas. Las métricas son muy fácilmente comprobables. Imagínate que no funciona tu embudo de ventas o funnel, que se llama esto. O sea, el anuncio más el webinar más lo que pasa después es tu funnel, tu embudo de ventas. Entonces, tú puedes comprobar muy bien qué es lo que no está funcionando. Si es que la gente no ve el webinar y se marcha, si es que ya lo que pasa es que el anuncio no funciona, etcétera. Esto es muy fácilmente comprobable y vas ajustando según lo que no funcione. Y en el apartado del orgánico vas replicando lo que ves que tiene tirón para la gente y lo que no lo replicas. Muy importante. Lo más importante para un proyecto astrológico es la base de datos. Es decir, de nada sirve tener un webinar o pagar por publicidad o tener una lista de reels orgánicos que te están funcionando si no tienes los datos de la gente. Es decir, ahora mismo yo tengo en mi base de datos miles y miles de correos electrónicos de gente interesada en proyectos astrológicos, porque los he ido recabando de todas mis acciones. Es decir, antes de ver mi webinar les digo, oye, te voy a entregar algo valioso, déjame tu correo. En los reels igual, oye, ¿quieres ver más? ¿Quieres saber cómo funciona el contenido orgánico para tu proyecto? Perfecto, déjame tu correo. Entonces, cuando tienes una base de datos grande de gente interesada en lo mismo, si luego tú montas un retiro, lo llenas. Si abres un nuevo producto o abres un libro, lo llenas. Que esto después de estar 6 meses, un año trabajándote el mismo tema, verás cómo lo consigues. Verás cómo ya tienes un producto principal que interesa y luego vender secundarios es mucho más fácil, ¿sí? Estas dos estrategias, la publicitaria pagando y la orgánica, te aconsejo muchísimo accionar las dos. Y luego quiero que entiendas que hay muchísimas más. Por ejemplo, pagarle a gente para que te entreviste, ir a dar charlas a centros, a hacer colaboraciones con otros profesionales e intercambios en vuestros Instagrams. Y todo eso está muy bien. El problema es que nos descentra. Y la realidad es que estos dos pasos de crear un producto
y visibilizarlo de forma simple, se pueden tener montados en menos de 2-3 meses y pueden ser la base de tu proyecto. Si no tienes esto, no hay base, no hay estructura y no hay proyecto. La mayoría de gente que audito está en las otras cosas. Hacen pruebas, venden productos pequeños, escriben un libro, participan de un retiro, abren un retiro, luego abren otro, pero no hay nada de estructura. Y si no sigues estos 2 pasos primeros de crear un producto principal recurrente y de visibilizarlo de forma simple y también recurrente, estás perdido. Vamos al tercer apartado, que es la gestión del éxito. Dentro de la gestión del éxito o del fracaso hay varios temas. Uno es la tecnología. Hoy en día, si tu proyecto funciona, necesitarás cada vez meter más automatizaciones y más inteligencia artificial o más programas para que todo vaya como la seda y no tengas que hacer acciones repetitivas que no te sirven de nada. Te nombro una muy pequeñita, específica y muy fácil, que es el que te agenden sesión. Cuando alguien tiene que coger todas sus sesiones de forma manual y por WhatsApp, es un lío tremendo. Ahora, si yo te paso mi calendario, en el cual ya las horas que no puedo trabajar están bloqueadas y las que sí están disponibles, pero trabajo para mí. Y si por encima ese calendario permite reprogramar la cita de forma que lo puedas hacer tú mismo como usuario, cero trabajo para mí. Nosotros en nuestro acompañamiento explicamos estas cosas que son súper sencillas, pero vaya, te la puedes encontrar en cualquier tutorial. Pero son imprescindibles para la gestión del éxito. Me encuentro con gente que trabaja con Excel y historias que digo, uff, ¿cómo puedes llevar una escuela o un programa de 70 personas de esta forma? Es una locura. Y también te lo digo, esto cuanto más instaurado esté desde el principio, mejor. Y verás que hoy en día, por más que te sientas una patata tecnológica o que esto te cuesta mucho, crecer, mejorar en tus habilidades tecnológicas hoy en día es súper fácil. Estoy muy acostumbrada, dentro de mi comunidad hay gente incluso de 70 años. Lo lleva súper bien y va mejorando y van comprendiendo. Ahora la informática es cada vez más intuitiva. Verás que te funcionará y simplemente necesitas acompañamiento real. Necesitas gente que esté por ti, que a veces comparta pantalla contigo, etcétera, ¿sí? Te hablo otra cosa de tecnología. Hacerse una web es un follón tremendo. Hay gente que paga 2.000 euros no me acuerdo cómo se llama esta ayuda que da el Estado y tal. Pagan 2.000 euros a una persona que tarda un montón de semanas, que luego ellos no saben cómo retocar su web, etcétera. No, tú para tener un proyecto astrológico que te funcione, tienes que saber dominar tú estas cosas. Porque de verdad, yo no sabía nada y cuando me doy cuenta de lo fácil que es hacer una web, es que se tardan 5 minutos en hacer una web y te cobran, es como el dentista o el mecánico que a veces te cobra y no sabes muy bien si te está cobrando el por qué. Lo de hacer una web es lo mismo, no tiene ningún sentido que te cobren 2.000 euros por hacerte una web. De hecho, un buen proyecto va a ir cambiando su web una y otra vez, así que no puedes depender de gente para eso, porque te vas a volver loco, van a tardar, un follón. Una buena web tiene que dejar claro en menos de 3 segundos para quién va dirigida. Eso es algo que no cumplen la mayoría de webs. De hecho, la mayoría de webs lo que ves nada más entrar es de quién es, pero no a qué te puede ayudar exactamente, ¿vale? Entonces, de verdad, para una buena web solo hace falta una pestaña. Una pestaña que lleve a tu mundo, que haga que vean tu webinar, que haga que se metan en tu newsletter y que les dé una victoria rápida, se llama. Una victoria rápida quiere decir que tu web tiene que tener una propuesta que ya les ayude desde el principio. O sea, mostrar en tu web tu melena larga o tus tipos de sesiones o tu formación no les ayuda. Lo que les ayuda es decir, métete en vocacionante.com, que por cierto es mi web, y métete porque desde ahí mando unos ejercicios diarios para que tu proyecto funcione súper bien. Proyectos astrológicos, gente que tiene proyectos terapéuticos combinados con astrología. Si te metes en mi web y vas recibiendo los emails, vas a ir profundizando en cómo hacerlo cada vez mejor. Entonces, tienes que tener una web en la que quede muy claro para quién trabajas y haya una propuesta rápida, una victoria rápida. En mi caso, pues yo he tenido, haz clic aquí, déjame tu email y te regalo el calendario de tránsitos para emprendedores. O haz clic aquí y te regalo la masterclass de proyectos astrológicos de cómo hacerlos funcionar en 3 meses. O te regalo el audio secreto del error que casi todos los proyectos astrológicos cometen para que tú te liberes de ello. Una vez entran en este mundo, yo luego ya les muestro quién soy, a qué me dedico, contacto, mis servicios, pero eso lo explico poco a poco en otro sitio, no ahí de repente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente no quiere conocerte, no quiere saber cuáles son tus dones, lo que quiere es ayuda. Entonces tú lo que tienes que hacer es ayudarles desde el momento uno y así tu web empezará a, lo que se dice, convertir desconocidos en clientes. Hay mucha gente que no comprende que lo que hacemos a nivel online es para convertir desconocidos en clientes, no conocidos que ya hayan escuchado algo de ti para explicarles más. Tu ambición, si quieres trabajar de esto, tiene que ser
que la gente que no te conoce de nada, en solo un apunte, una vista, ¡pam!, entra a trabajar contigo. Entonces, las webs, para mi gusto, y de verdad, seguramente te estarás tirando de los pelos, pero te estarás tirando de los pelos con una web que no te funciona, además. Porque me hace mucha gracia que me replica muchísima gente que me ha contratado para que le ayude con su web. Les digo que solo tiene que tener una pestaña y me dicen que no. Y no han recibido una sola venta de su web en los últimos 2 años. Ojo, yo sé que es contraintuitivo, pero funciona así. La gente quiere ayuda. Les da igual quién eres. Solo les importa. O sea, si yo te digo, tengo un bebedizo aquí en mi cajón, que si te lo bebes, serás feliz para siempre. Ya se lo he dado a 300 personas. Mira estas fotos de sus caras. Oye, me creerás, no me creerás, pero tendrás ganas de saber de qué va eso. Si no eres feliz, te lo plantearás. Ahora, si yo te cuento mi vida y mi currículum, pues probablemente no hagas ningún paso. La cuestión es que una web tiene que llevar a la gente a hacer pasos. Tiene que interesar. Tiene que darles algo que digan, joder, si esta persona tiene esto, yo lo quiero consumir porque lo necesito. Y no es por engañar, es por ayudar. Lo quiera ver la gente o no. Entonces, la gestión del éxito o del fracaso ya viene después de estos 2 primeros pasos y consiste en seguir sin despistarte, en seguir haciéndolo simple. Muchas veces tenemos éxito y delegamos cosas que no toca delegar. Por ejemplo, delegamos las llamadas de ventas antes de tiempo, contratamos a alguien que nos ayude porque estamos saturados antes de seguir aprendiendo y seguir obteniendo chicha de lo que hacemos. Delegar es una de las primeras cosas que hay que hacer en la gestión del éxito. Tener un equipo de asesores, de editores. Tienes que tener gente con la que hables y le preguntes lo que estás haciendo y te devuelvan feedback. Y la gente me dice muchas veces, es que yo no quiero ser un niño al que le mandan. No, no, al contrario. Es que toda la gente inteligente que tiene proyectos buenos se asesora como quien tiene consejeros, no para seguirle como un burro, sino para tener más ojos que vean y puedan darte provecho a lo que están mirando. Entonces, lo primero a delegar, si sigues el camino orgánico y te funciona, es la edición de los vídeos. Sí, yo este paso, por ejemplo, todavía no lo he dado, porque el camino orgánico lo sigo, pero me funciona bien así, sin mucha edición. Quiero decirte que de verdad, hasta que no ganes mínimo 5.000 euros, tranqui, no tienes por qué delegar nada y todo estará bien y se puede ganar perfectamente sin editar apenas o sin editar nada, a pelo. La edición del vídeo, cuando empiezas a querer progresar en el camino orgánico, es muy importante. Y la edición del vídeo siempre tienes que delegarla a gente que sea de lo que llaman nicho. Es decir, si te promocionas como astrólogo puro, tu editor tiene que saber de astrología. Da igual que sea un super editor, super crack, si luego no sabe de astrología y en el vídeo te corta partes súper importantes. Entonces, lo más importante sobre el editor que encuentres o editora es que sepa de lo que tú estás hablando. Que encuentres a alguien que sepa editar y sepa de lo que estás hablando y se amolde a lo que a ti te guste y lo que funcione, ¿vale? Esto es muy importante si sigues el camino orgánico. Si estás en otros caminos, tu proyecto va creciendo, pero no es el nivel de vídeos que tienes que hacer lo que más te importa, lo primero a delegar es las tareas repetitivas que no puede solucionarte la inteligencia artificial. Tienes que ver lo que estás repitiendo una y otra vez en tus programas. Por ejemplo, las llamadas de bienvenida. Las llamadas de bienvenida suelen ser bastante repetitivas, ¿no? Cuando alguien entra en tu programa o esos primeros correos que la gente recibe al comprar. Eso está bien que lo haga la inteligencia artificial, lo de los correos, pero si lo que quieres es presentarte con una llamada presencial de hola, oye, bienvenido a mi programa, ¿has entendido bien por dónde van los tiros, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro? Pues tal vez eso se puede delegar. O a nivel tesorería, temas de Hacienda, etcétera, también se puede delegar. Es simplemente ver lo que haces de repetitivo, que podrías enseñar perfectamente a otra persona y delegarlo, ¿sí? El apartado legal también es muy importante en la gestión del éxito. Hay muchísima gente que recibe sustos y problemas legales por no haberse informado bien de lo que tenían que hacer primero, que es básicamente tener una estructura fiscal que te interese, o autónomo o SL, y también gestionar bien lo de la protección de datos. Esto puede parecer muy lioso, la protección de datos, pero es simplemente que cada vez que tú le pides datos a alguien sensibles, una foto de su cara, su nombre, siempre les pidas permiso. No tiene nada más que eso. Para pedirle permiso tienes que revisar todos tus procesos e ir pidiendo los permisos siempre antes de coger su mail, siempre antes de grabar una clase, etcétera. La gestión del éxito también tiene un punto súper personal, en el sentido de que cuando de repente te funciona muy bien un webinar o una estrategia orgánica y pasas de 0 a 5.000 euros o de 5.000 a 15.000 euros, esto todo uno no se lo espera. Al menos lo intenta, pero no siempre se lo espera. Y cuando te empieza a funcionar, hay muchas cosas que tienes que gestionar. Entre ellas, tu nueva reputación, lo que piensan tus amigos de ti ahora, lo que la gente te dice cuando ve tus anuncios, la gestión, estar
trabajando para muchos consultantes o alumnos. Todo esto es gestión de éxito y hay mucha gente que aquí es donde le va fatal, porque aquí, para mi gusto, hay que tener asesores, hay que tener equipo y no hace falta pagarle 5.000 euros a tu equipo. Simplemente hace falta tener algún sitio al que acudir para tomar buenas decisiones. Yo en mi acompañamiento siempre me propongo como equipo para mi gente, pero si no soy yo, obviamente, pues encontrarás otras personas. Son profesionales que ya van por delante de ti, ya han vivido lo que tú, ya han hecho llamadas de venta, ya saben de qué va, que no te funciona un anuncio de repente y siempre saben darte algún buen consejo para girar esa situación, tranquilizarte y venga, vamos por aquí, vamos por allá. Porque te voy a ser honesta que la gestión del éxito también es muy, muy crucial. Verte de repente con mucha gente y que te sobrevenga y tú digas, uff, es que no puedo con tanta responsabilidad. Sí, todo esto es muy importante de tener un equipo, tener asesores, estar bien acompañado, no quedarte con dudas. Es horrible tener dudas legales y tenerlas solo en tu cabeza. Simplemente esto es accionar de encontrar a la gente adecuada y tranquilo, que no cuesta tanto dinero tener un delegado de protección de datos o un asesor de proyecto. No tiene por qué ser descabellado. Tiene que ser algo que lo pagues con gusto porque te permite rentabilizar todo súper bien. De todas formas, en la gestión del éxito, la clave de nuevo es la palabra simple. Porque cuando tenemos éxito, muchas veces lo que pasa es que perdemos el foco. Empezamos a hacer demasiadas colaboraciones, abrimos nuevos productos y nos olvidamos de lo que nos funciona. Te puede parecer increíble, pero si lo has vivido es así. Lo que nos funciona a veces no nos parece suficiente y buscamos hacer cosas diferentes. Queremos ahora mostrar otra faceta de nosotros mismos, cuando lo que tenías era que aburrirte un poquito más con tu proyecto y seguir haciendo un poco lo mismo. Como verás, en los 3 pasos, en el paso de crear el producto, en el paso de visibilizarlo de forma simple y de gestión del éxito, siempre está el tema de la concentración y la simpleza. Es algo vital, es lo que hace que un proyecto triunfe o que no. Entonces, para trabajar esta simpleza, esta renuncia, este foco, esta concentración, que es lo más importante, es clave que comprendas que para que un proyecto funcione depende de que subas esta escalera de la casa 1 a la casa 10 o de la casa 6 a casa 10, ¿vale? Es decir, tú quieres vivir desde tu casa 10 y quieres vivir muy bien, quieres vivir de tu vocación. Ya sabes que la casa 6 es la casa en la que tú vives por dinero, trabajas por dinero, ¿no? La casa 2 es lo que tú ya tienes, porque heredaste una casa de tus abuelos, porque tienes una moto, ¿vale? La casa 6 es por lo que te pagan ese trabajo pagado, que tú dices, bueno, sí, lo hago, pero si pudiera escoger, haría otro, que está en mi casa 10. Y suele ser tu proyecto astrológico, ¿verdad? Si ya vives de tu proyecto astrológico, dentro de tu proyecto habrá una casa 6. Por ejemplo, si yo tengo que llamar a Hacienda, pues no es mi casa 10, pero es una casa 6 que tengo que hacer dentro de mi proyecto astrológico, ¿sí? Esto es un camino de la casa 1 a la casa 10, ¿vale? Entonces hay que saber transitarlo. Y para transitarlo es clave esto de saber renunciar y saber centrarte. Es una escalera que hay que subir. Para esto vas a pasar por muchas pruebas probablemente. Problemas con los padres, problemas con la pareja, problemas con los hijos de casa 4 pueden hacer que toda la casa 10 sea imposible para ti. Entonces, va a haber que hacer muchísimas renuncias para conseguirlo. Te animo a que todo aquello que tú has escuchado en este vídeo, que ahora es un no para ti, que te cuesta, anotes qué es y puedas trabajarlo. Porque siempre habrá una rotura de ego, una rotura de algo que necesitas soltar para poder seguir subiendo. Lo que nos bloquea es yo no soy suficiente, es que no tengo la fuerza, es que no quiero dejar de hacer X cosas que ahora me son cómodas para hacer esto. Uno tiene un deseo, pero le falla la renuncia que tiene que hacer para llegar a esto. Esta es la clave de este camino. Te animo mucho a seguirlo y a ti más que te gusta la astrología, a que comprendas cuál es tu casa 10, cuál es tu casa 8, que es ahí donde está la renuncia que debes de hacer para poder subir a la 9 y a la 10, y que comprendas que hay como 2 caminos. Tú puedes trabajar esta escalera a través de terapia, trabajarte mucho la casa 4, trabajar de la casa 1 con distintas técnicas y está muy bien, pero sin embargo, crear un producto, lanzar un vídeo y después mantener eso y gestionar el éxito te va a hacer que tu casa 10 se active de verdad, de repente, sin terapia. La terapia va a ser surfear los problemas que vienen a través de hacer esto, pero es mucho más rápido y te aseguro que uno siente como que no te sientes ni más ni menos, pero sí sientes que lo estás haciendo bien.
que a lo que has venido estás cumpliendo. Sientes que por más que cometas fallos, por más que digas cosas que a veces son errores o metas la pata, tú vas errando cada día y cada día te das cuenta de más errores. Pero ya nace una sensación de amor por uno mismo mucho más grande.